Jesus Cristo é o Senhor no céu, na terra y debaixo. Les comento rápidamente, mi nombre es Mónica Niño, yo soy esposa de Oscar y pues nosotros tenemos 3 hijas y pues por la gracia de Dios resultamos teniendo a nuestras 3 hijas en la casa, como educándolas en este modelo de educación, pues que es la intención poder compartir hoy. Y pues empezamos sin saber como mucho, porque no era que tuviéramos mucha gente a nuestro alrededor que educara a sus hijos en casa, pero pues fue como el llamado que nos hizo el Señor. Cuando nosotros nos comenzamos a preparar en el tema de la educación, nuestra hija, o más bien desde antes inclusive de tener hijos, nosotros pues teníamos como claro que la educación, obviamente para nuestras hijas tenía que ser educación cristiana, y que ellas realmente pudieran, que nuestros hijos pues que estuvieran formados de una manera diferente a como los formaría el mundo. Y luego, cuando ya tuvimos a nuestra hija mayor, que ahorita en este momento tiene 10 años, entonces en ese momento acá en Bogotá había un colegio que conocíamos como muy de cerca y que ministerialmente habíamos estado trabajando un poco con ellos, que era un colegio de la misión a la que pertenecemos nosotros, de Juventud con una Misión. Entonces, pues desde el principio esa fue como nuestra intención, como que ya cuando estén en edad escolar, para allá van directico. Y pues teníamos como cierta amistad con la directora porque trabajábamos con ella muy en un ministerio, y entonces le decíamos a ella eso, como guárdenos el cupo que en 5 años ya fijo, acá la tendremos, ahí la tendremos en el colegio. Pero pues pasando el tiempo, ella no había cumplido 2 años, nosotros no estábamos preparándonos, estudiando acerca de educación, como el Señor permitió que pasaran las cosas, el colegio tuvo que cerrar. Entonces pues nos puso a nosotros en la pregunta, ¿ahora qué vamos a hacer? ¿Sí? Pero pues también nos estaba preparando, nos habían mandado por fuera, nos habían mandado a estudiar en la Escuela de Maestros para las Naciones, y pues el Señor lo que nos mostró fue, eduquen en casa. ¿Sí? Y fue como comenzar a aprender. Entonces, ¿eso qué es? Porque no era que tuviéramos familias que lo hicieran ni tuviéramos como mayor conocimiento de cómo se hace. Y pues ha sido como un proceso de aprender principalmente de parte del Señor. Creo que esa es como la principal fortaleza que nosotros tenemos como padres, en la intención que tengamos de ser padres educadores, que no vamos a encontrar una guía así como súper clara, que un libro que diga el ABC de la educación en casa, que aplique a todas las familias y en todo. ¿Sí? Porque pues cada libro y cada texto y cada material que uno encuentre pues va a tener una intención, va a servir para unas cosas sí, pero para otras no. Entonces realmente la mayor bendición que tenemos nosotros es poder contar con un Dios que es el soberano, todopoderoso, creador, y todo lo que es nuestro Señor, que está dispuesto a enseñarnos qué es lo que tenemos que hacer. Y eso es como lo que principalmente tenemos que saber, que es con nuestra principal herramienta como papás. Y eso creo que pues es lo que nosotros hemos usado más, poder tener como esa guía de parte del Señor, que nos vaya Él mostrando y nos vaya indicando como cuáles son las cosas que debemos hacer de acuerdo a la vida de cada uno de nuestros hijos, teniendo en cuenta que nuestra principal labor como papás es que nuestros hijos puedan conocer a Dios y puedan enamorarse de Él y puedan tener en su corazón, que el corazón de nuestros hijos lo ganemos no para nosotros como papás, sino que lo ganemos para Dios, para que ellos puedan entender cuál es el propósito con el que Dios los creó y puedan vivirlo, porque finalmente eso es lo que le da plenitud a uno, a nosotros como seres humanos, poder vivir conforme al propósito de Dios. ¿Sí? Y pues en ese proceso entendimos muchas cosas, entendimos por ejemplo pues cómo había una perspectiva diferente para la educación. El mundo tiene una idea acerca de lo que es la educación, y la educación está centrada principalmente como en el conocimiento y en poder decir, yo creo que todos ustedes han escuchado que alguna vez le dicen a alguien, estudie para que sea alguien en la vida. ¿Sí? Como si por estudiar eso nos volviera a alguien. De resto, aquí el que no ha estudiado no es nadie, ¿sí? Pero pues eso va totalmente en contra de lo que dice la palabra, porque pues nosotros somos creación de Dios,
¿sí? Y ese es nuestro valor principal, no el hecho de que estudiemos esto o estudiemos aquello. Entonces, en ese proceso pues entendimos que lo principal que tenemos que entender pues es cuáles son los principios de Dios, cuál es el diseño de Dios, qué es lo que Dios dice acerca de, ¿sí? Y no ir a lo que el mundo dice, porque va a ir en contravía, ¿sí? El mundo me va a llevar para un lado que no es el lado al que el Señor me quiere llevar. Y pues que les daba, esa frasecita es como un pequeño ejemplo que va totalmente en contra de lo que dice la palabra, ¿sí? Y pues uno de los ejercicios que hemos hecho es este que les voy a presentar ahorita, y es poder entender pues cuáles son las etapas bíblicas del desarrollo del ser humano y cuáles son las áreas del desarrollo, ¿sí? Yo por obediencia a Dios, porque no es por ninguna otra razón, estudié psicología, ¿sí? Pero pues eso ha sido una bendición, pero también ha sido tener que desmontarme de muchas cosas y muchas ideas que no corresponden realmente, pero pues me permite identificar, poder saber y decir, esto que dice la psicología no es verdad, ¿sí? Entonces eso se los voy a compartir un poco hoy durante este tiempo y esta enseñanza. Entonces, para arrancar, pues vamos a arrancar basando usando como soporte la palabra. En este versículo, en Lucas 2:52, algo que podemos ver aquí, un aspecto que es importante, es que en este punto Jesús se iba a ir de regreso con sus padres después de haberse quedado en el templo, ¿sí? Entonces él ya iba de regreso. Y lo que dice es que él crecía o siguió creciendo en sabiduría, en estatura, en gracia para con Dios y los hombres. Y este versículo fue algo que nos permitió ver a nosotros las áreas de desarrollo, las áreas, es decir, las áreas de nosotros como seres humanos, ¿sí? La psicología habla de muchas más áreas y de alguna manera cuando uno como papá comienza como a hacer este ejercicio se encuentra como con muchísima información y es como, yo cómo voy a hacer para llenar como todas las necesidades que tienen los hijos. Pero para nosotros encontrar este versículo fue como una manera de decir, es sencillo, son solo 4. ¿Sí? No tenemos como que agobiarnos pensando como en subdivisiones, sino enfoquémonos en las 4 de las que está hablando el Señor, que aparte eran las primeras 4 que mencionaba la psicología, ¿sí? Y estas áreas de desarrollo son el área intelectual o la del conocimiento, ¿sí? Y es cuando dice Jesús que crecía en sabiduría. Luego dice en estatura, entonces es el área de desarrollo físico, ¿sí? Luego entonces habla de gracia para con Dios, esa es el área espiritual, y el área y gracia para con los hombres, que es el área social, es el área de relacionamiento con otros seres humanos. Entonces, estas 4 áreas, nuestra invitación es que ustedes las tengan en mente cuando estén pensando en sus hijos, no se dejen agobiar por más áreas, sino se enfoquen en estas 4. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, uno podría decir, bueno, pero las emociones, ¿dónde van? Porque pues ahí, si vemos, hablan, por ejemplo, del área emocional, o en los jardines ahora que está muy de moda, que la palabra no es área, sino dimensiones, ¿sí? Entonces, que las dimensiones, no, simplifiquémoslo, estamos hablando de áreas y estamos hablando de seres humanos y estas son las 4 áreas de los seres humanos. ¿Dónde irían las emociones? Teniendo solamente estas 4, ¿dónde pondrían ustedes las emociones? En donde, de acuerdo a lo que la palabra habla acerca de las emociones. Si lo ponemos en lo social, estaríamos diciendo que entonces, ¿qué pasaría con las emociones? Depende de cómo se sientan, las manejamos de acuerdo a cómo se siente el resto de las personas. ¿Qué nos dice la palabra acerca del manejo de las emociones? ¿Qué era lo que tú dijiste cuando planteabas espiritual? ¿En qué estabas pensando? Me parece que el intelectual, uno es intelectual de las emociones. En el físico, la estatura, el color no es emocional. Y en lo social, lo que vas a decir, pues, digamos, por dedicarte en la parte espiritual, pero no estar equivocado. En la parte espiritual, porque las emociones tienen que estar sujetas, ¿no es cierto? Nosotros debemos tener dominio de nuestras emociones y no dejarnos llevar por las emociones. Entonces, tenemos una parte intelectual, en el sentido que a lo que la sujetamos es a la razón, pero la razón de que está llena es de la palabra, porque pues para eso es iluminando el entendimiento de nuestros hijos con la palabra, ¿sí? Pero está en la parte espiritual,
¿sí? Porque las emociones tienen que estar sujetas, tenemos que tener dominio propio. Entonces, ese es como el ejercicio cuando ustedes tengan como una duda de decir, como bueno, pero esta área, algo que se les ocurra pensar, porque ustedes vean, estén haciendo una búsqueda de pronto por internet o de pronto pasen y alguien les hable que en el colegio en el que está mi hijo tienen tantas dimensiones de esto, de lo otro, ¿sí? Ustedes vayan delante del Señor y pregunten, ¿en cuál de las 4 áreas metemos esto? ¿Sí? ¿En cuál aplica? ¿En cuáles en las que va? Porque el Señor, Él fue el que nos diseñó a nosotros y Él sabe en cuántas áreas puso en nosotros, ¿sí? Y entonces las otras áreas que de pronto las encontramos en lo que habla el resto de las personas van incluidas aquí en un lugar, ¿sí? O están en lo espiritual, o están en lo físico, o están en lo social, o están en la parte del desarrollo intelectual, ¿sí? Enfocando lo intelectual hacia la sabiduría, que es el conocimiento de Dios y el tener temor del Señor. Entonces, nuestro objetivo con esto es poder ver este proceso como algo más simple, ¿sí? Que es como lo hizo el Señor, ¿sí? O sea, él nos ve a nosotros, desde aquí ya estamos, cuando él está hablando de Jesús, no puso como más cosas en las que él seguía creciendo, ¿sí? Sino que se enfocó en las 4 principales en las que se puede hacer todo. Entonces, esa es la mirada que nosotros tenemos que tener acerca de nuestros hijos. Saber que tenemos que pensar en que ellos tienen que crecer en su parte intelectual, en su conocimiento, pero el enfoque de ese conocimiento es, a través de lo que aprendan, puedan conocer a Dios, porque es poder ver a Dios como creador y Dios como Señor en todas las áreas del conocimiento. Poderlo ver en matemáticas, en lenguaje, en idiomas, en que vayamos a enseñar, pero que estemos conociendo a Dios, porque eso es lo que nos va a dar sabiduría. Luego entonces saber que nuestros hijos pues tienen un desarrollo físico, ¿no es cierto? Pero también tienen un desarrollo espiritual y también tienen un desarrollo social. Ninguno de los 4 podemos dejarlo de alimentar, ¿sí? No podemos dejar como que, no pensemos en el desarrollo físico, enfocémonos únicamente en el desarrollo intelectual o en el desarrollo espiritual, sino que tenemos que estar pensando en los 4 y saber que tenemos que trabajar en que efectivamente haya un buen desarrollo en las 4 áreas. El desarrollo físico es uno que es fácil de pensar, porque pues, ¿qué aspectos se les ocurre a ustedes que tienen que tener en cuenta para pensar en el desarrollo físico de sus hijos? Que tenga una buena alimentación. ¿Qué implica buena alimentación? Que coma comida sana, ¿sí? Como un ejemplo de comida sana. Ok, entonces eso quiere decir que nosotros tenemos que pensar en lo que le estamos dando de comer a nuestros hijos, ¿sí? Y que no son ellos los que van a decidir qué es lo que van a comer, ¿sí? Que es como en su capricho, sino que somos nosotros los que decidimos. Pero también implica que tenemos que pensar en que el mundo, lo que dice el mundo que es bueno para los niños, no necesariamente es bueno para los niños, ¿sí? Entonces, por ejemplo, nosotros vemos los cereales para niños. Entonces está la caja de cereal, tiene un muñeco muy bonito, es muy llamativo, sí, tiene muchos colores porque pues está entrando por los ojos para llamar la atención de los niños. Pero pues cuando vemos los componentes de ese alimento, pues tenemos que como papás decidir si eso sí es bueno para nuestros hijos o no. Por ejemplo, los Fruit Loops, ¿sí? Que cada arito está lleno de colorante, ¿sí? Y el fundamento de este cereal es el azúcar, no es son cereales pero a base de azúcar. Entonces son decisiones que tenemos que tomar, ¿sí? No porque el mundo o no porque lo encontremos en un supermercado que dice esto es comida para niños, necesariamente quiere decir que realmente sea bueno para los niños. Los que tenemos que pensar en lo que les estamos dando de comer y tomar la decisión de qué van a comer somos nosotros como papás, ¿sí? Esa decisión no se las podemos dejar a los supermercados, ni a los productores de alimentos, ni tampoco podemos dejársela a los hijos, ni que los niños sean los que decidan qué es lo que ellos quieren comer. Otro ejemplo de esto de la comida es, por ejemplo, la ponimalta, ¿sí? La ponimalta es bebida de campeones, ¿sí? Y todos los niños, eso todos lo sabemos. Y todas las propagandas y todos los comerciales y toda la oferta de la ponimalta está enfocada a los niños,
¿sí? A que los niños tomen Ponimalta. Entonces uno escucha para los papás, o nosotros mismos como papás decimos, no, pero es que esa es diferente, esa es buena porque esa sí tiene malta, por ejemplo, sí, que las otras gaseosas pues no tienen malta, y la malta pues sí es bueno que los niños, la malta se alimenta, sí es alimento. Pero pues no podemos pensar que porque tiene un porcentaje mínimo de malta va a convertirse en un alimento fundamental para los hijos. Entonces pensemos qué debería tomar, o sea, qué es lo que deberían tomar, ¿sí? Entonces estas preguntas que nosotros nos hagamos, que es fácil hacerlo como en el nivel de la alimentación, tiene que llevarnos a que no importa que la comida, que la merienda de nuestros hijos no se vea igual a la merienda de otros niños, ¿sí? No importa. Tenemos que asegurarnos de que ellos estén comiendo lo que es saludable para ellos, ¿sí? Que si vamos a elegir, por ejemplo, un paquete, ¿sí? Para que se coman los niños un paquete, ¿qué paquete se van a comer? ¿Sí? Entonces podemos comparar los plátanos, los platanitos verdes o amarillos versus los Doritos, ¿sí? Entonces puede ser que el niño diga Doritos, ¿sí? Pero no es lo mismo, ¿sí? No es lo mismo porque una cosa está hecha con plátanos y la otra está hecha a base de harina y tiene exceso de colorante, ¿sí? Entonces, en todas las decisiones que nosotros tomamos acerca de lo que están comiendo nuestros hijos, va a depender de nosotros, ¿sí? Y tenemos que asegurarnos de que lo que les estamos dando pues sea comida que sea nutritiva, ¿sí? ¿Qué otro aspecto podemos tener en cuenta? Y pues esto aplica obviamente desde que son bebecitos. A mí me pasó una cosa cuando tuve mi primera hija, y en el desconocimiento nosotros compramos compotas, ¿sí? O sea, compotas de fruco. Entonces teníamos nuestros tarritos de compotas de fruco y bueno, pues todo el tema de la leche materna, y luego entonces le comenzamos mi mamá me enseñó cómo preparar las papillitas de las frutas y todo el tema, y ya pues la niña tenía como 1 año, ya con dientes, masticando y todo. Entonces yo le digo a mi mamá, bueno, ¿y cuándo es que le doy las compotas? Sí. Entonces ella me dice, no, pues es que las compotas es, en vez de hacerle la fruta macerada, ¿sí? Pues lo que le das es un tarrito de fruta procesada de compota. Y yo pues obviamente se quedaron guardadas porque ya se había pasado el tiempo, pero es algo como eso, ¿sí? Desde que están bebés nosotros tenemos que decidir, ¿sí? Qué es lo que les estamos dando, y a veces cuesta un poquito más de esfuerzo como macerar la fruta o sacar el tarrito, ¿sí? Pero pues tenemos que saber que lo que ellos están comiendo va a ser la decisión que nosotros como papás estemos tomando, ¿sí? O sea que tenemos que pues ser juiciosos en pensar de qué queremos que se alimenten nuestros hijos, porque el desarrollo físico de ellos depende de lo que comen y nosotros somos los encargados del desarrollo físico de ellos, ¿ok? ¿Qué otro aspecto podemos tener en mente en términos de desarrollo físico? El primero dijimos ya, la alimentación. ¿Qué otro? La actividad física. Entonces, ¿cómo podemos hacer para determinar la actividad física que van a hacer nuestros hijos? De acuerdo a la edad que ellos tengan, vamos a determinar el grado de actividad física que van a tener, pero va a ser un aspecto importante para nosotros, como pensar en qué actividad física van a tener nuestros hijos, ¿ok? Pero no va a ser la más importante. Después, ahorita más adelante, desarrollamos un poquito de eso. Entonces, en la parte física, hablamos de la alimentación, hablamos de la actividad física, del desarrollo físico, pero también hablamos del descanso, ¿sí? El tiempo y la calidad del descanso que tengan nuestros hijos, ¿sí? Para poder nosotros determinar la calidad del descanso de nuestros hijos depende de que tengamos unas rutinas adecuadas de sueño, ¿sí? Es decir, que los niños efectivamente tengan 1 hora para acostarse, que tengan el suficiente tiempo para dormir y 1 hora para levantarse en la mañana, que los podamos enseñar. El descanso en todos los seres humanos es fundamental, porque en las épocas, en el tiempo de descanso es cuando el cuerpo se repone, ¿sí? Entonces tenemos que, se repone las células, se repone inclusive hasta las neuronas, los procesos mentales, si una persona no tiene el suficiente tiempo de descanso nocturno, ¿sí? Entonces no va a poder rendir o ser lo suficientemente productivo al siguiente día.
iba a decirles algo de los tiempos de sueño. Bueno, una cosa que es que para mí fue muy bonita entender de la manera en que Dios nos diseñó a nosotros y nos da un diseño de nuestros días, en que los días tienen unas horas de luz, que son las horas que están diseñadas para que trabajemos, para que estudiemos, para que seamos productivos, y unas horas de oscuridad, de noche, que esas horas están diseñadas para que efectivamente podamos dormir y descansar, ¿sí? Y que es la forma en la que adicionalmente está diseñado nuestro cuerpo. No es lo mismo en términos de ciclos de sueño para una persona dormir de día que dormir de noche, porque el cuerpo no se repone igual, ¿sí? El cuerpo se repone de manera más adecuada cuando dormimos de noche, ¿sí? Entonces es como un entender que tenemos un diseño o sea, dentro de la forma en que está establecido los días, las horas del día y de la noche están establecidas para que haya un tiempo para trabajar, un tiempo para estudiar y producir, y un tiempo para dormir y poder descansar. Los niños, entre más pequeños, necesitan más tiempo de sueño. Cuando están recién naciditos, pues duermen a lo largo de la noche y también del día, ¿sí? Porque pues hacen ciclos más o menos como de 3 horas, duermen, luego se despiertan y vuelven y comen y hacen su actividad pequeña y vuelven y se duermen. Pero cuando ya tienen más o menos como 4 años, ¿cuánto es el tiempo que debe dormir un niño? Un niño de 4 años debe dormir de 10 a 12 horas. Entonces debemos pensar en que ese sea el tiempo en que los niños tengan para poder realmente descansar. Entonces generalmente lo que va a pasar con un niño de 4 años es que va a necesitar un tiempo de sueño nocturno y luego un tiempo de siesta durante el día, porque si no pues serían muchas horas de corrido para que le diera el tiempo, ¿sí? Entonces van a tener que tener un tiempo para dormir de noche y otro pequeño tiempo para dormir de día. Los niños, cuando tienen el tiempo suficiente de dormir y descansar, durante el día tienen mejor ánimo y están más dispuestos a hacer las actividades. Cuando no tienen el suficiente tiempo de descanso, son más propensos a los berrinches, a tener, a estar caprichosos o a tener como dificultades en su carácter. Entonces, eso es algo que nosotros como papás tenemos que asegurarnos. Tengan la edad, así sean chiquiticos, recién nacidos, o así tengamos hijos de 17 años, que estén durmiendo las horas suficientes. ¿Sí? Que estén descansando el tiempo, que su cuerpo y ellos y su mente esté descansando el tiempo suficiente, ¿sí? Y adicionalmente, porque durante el tiempo que duermen es un tiempo de crecimiento para los más pequeñitos. Entonces, pues tienen que dormir bien para que puedan crecer mejor. Las horas, por ejemplo, desde las 9 de la noche a las 12 de la noche son horas de crecimiento. Ese primer momento de la noche es un tiempo que está enfocado más hacia el crecimiento de los niños. Entonces los niños no deberían acostarse después de las 9. Un niño no debería acostarse después de las 9, ¿sí? Deberían ser antes, a las 7:30, ¿sí? O a las 8. Y tenemos que saber cuánto dura el ciclo de sueño de los niños para que sea más fácil que se puedan levantar al otro día. Un ciclo de sueño es el tiempo desde el momento en que uno se queda dormido. Ahí el ciclo arranca y llega a su punto máximo de profundización, que es cuando uno ya sueña, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, uno no sueña toda la noche, o sea, durante la noche no sueña uno toda la noche. Cuando se termina el tiempo de sueño profundo, entonces hay un pico en que desciende y ahí queda uno casi para despertarse. Entonces, si la persona la despiertan al final del ciclo del sueño, se despierta súper fácil. Pero si la despiertan en la mitad del ciclo de sueño, le cuesta hartísimo trabajo despertarse, ¿sí? Entonces, un ciclo de sueño dura más o menos 1 hora y media. Entonces, si a uno lo despiertan cuando uno ha dormido 9 horas, si el ciclo de sueño dura hora y media, porque puede ser un poquito más largo o un poquito más corto, entonces se va a despertar súper rápido. ¿A qué si lo despiertan? A las 9 horas y media. Que diría uno, pero durmió media hora más, pues debe estar mejor, ¿sí? Pero esa media hora más lo que hizo fue meterlo en el nuevo ciclo del sueño y entonces ya está otra vez profundizándose y ya no se quiere levantar. Si alguno de ustedes alguna vez ha trasnochado en su vida, que de pronto, creo que ustedes pueden tener esta idea que les voy a dar en mente. A veces le pasa a uno que uno está trasnochando porque está haciendo un trabajo o por la razón que sea que esté trasnochando y son las 12 y uno está las 12, no, ya me caí de sueño, no pude más, me quedé dormido, ¿sí? Pero a las 12:20, ya estoy bien, ya puedo seguir y puedo seguir adelante durante un rato más, ¿sí? Durante 1 hora más o 2 horas más sin ningún problema. ¿Sí les ha pasado eso?
Entonces, ¿eso qué es? A las 12 está arrancando un ciclo de sueño. ¿Sí? El tiempo en que deberían acostarse a dormir, y si en ese momentico se acuestan, ¡puf!, se quedan dormidos de una. ¿Sí? Pero a las 12:30 ya se acabó esos primeros 20 minutos, esos primeros media horita del ciclo, de la parte que es de dormirse para profundizarse. Entonces ya uno no tiene, ya se acabó, ¿sí? Se le terminó ese pedazo del ciclo y ya no tiene sueño y ya no se va a quedar dormido tan fácil si va y se acuesta. Otra manera de pensar en el ciclo del sueño es cuando hay veces que uno se va a acostar, pone la cabeza en la almohada y se queda dormido de una. Y otras veces que uno se acuesta y aunque esté muy cansado, se queda dando vueltas en la cama 1 hora. ¿Sí? Entonces la diferencia es que se acostó en la mitad de un ciclo de sueño y no se queda dormido ahí mismo, o se acostó en el momento de la hora justa de acostarse. Entonces, ¿por qué se ve inclusive a la hora de acostarse? Porque dentro de nuestro ciclo, ¿sí?, hay una hora en la noche que es la hora como adecuada para acostarnos a dormir. Si nos acostamos a esa hora, o sea, si a las 10 yo estoy metida en las cobijas, me quedo dormida rápido. ¿Sí? Pero si me meto a las 10:30, ya me cuesta trabajo dormirme. ¿Sí? Es como, porque a las 10 es la hora en que ya mi cuerpo está listo para tener el tiempo de arrancar los tiempos de descanso. ¿Sí? Entonces nosotros debemos identificar eso nosotros mismos para que pues sea más aprovechable el tiempo en los tiempos de descanso, pero sobre todo en nuestros hijos. ¿Sí? Para que realmente los llevemos a dormir en el momento adecuado, ¿sí? Y no que los llevemos antes, porque entonces, o antes o después, porque los niños entonces empiezan, no, que es que no me puedo dormir, porque los estamos acostando en la mitad de un tiempo de ciclo. Sí, pero una cosa que pasa con las familias es que las familias van a estar, digamos, yo puedo tener en mi casa cuando me casé, haz de cuenta, a las 9:30, ¿sí? No sabría decirte exactamente cuál era. Pero ya una vez que uno empieza a tener familia, los tiempos se armonizan. ¿Sí? Es decir, que todos tenemos más o menos el mismo tiempo para estar para que inicie nuestro ciclo de sueño como familia, ¿sí? Porque las cosas las hacemos, la hora de almorzar es la misma, la hora de desayunar es la misma, la hora de alistarnos es la misma, entonces los horarios se van ajustando, ¿sí? Y dentro de esos horarios que se ajustan está el tema del ciclo del sueño. ¿Listo? Entonces el área física, pues las quería empezar por ahí porque es una que es fácil como de poder identificar, ¿sí? Ahora vamos a agregar algo a esto que veníamos hablando y son las etapas de desarrollo. ¿Listo? Ahorita hablamos un poquito más de las áreas, pero vamos primero a introducir las etapas de desarrollo. Dentro de las etapas de desarrollo hay 4 etapas con las que les queremos presentar, que está la infancia, la niñez, la juventud y la adultez, ¿sí? La etapa de la infancia va desde el nacimiento, o inclusive, pues sí, desde el nacimiento, aunque pues desde la concepción ya empezamos a tener, a influir sobre la vida de nuestros hijos, pero desde el nacimiento la tomamos hasta los 7 años. ¿Ok? Como un primer momento de la vida de nuestros hijos. Luego entonces vamos en la niñez, que la niñez va de los 8 a los 12 años. La juventud, que va de los 13 a los 19, y la adultez, que va de los 20 años en adelante. ¿Sí? Ya acá no estamos haciendo nada de diferenciación de los diferentes tipos de que si es adulto joven o adulto mayor o adulto medio, por una cosa principalmente, y es que a partir de los 20 años nuestro lugar de responsabilidad delante del Señor no cambia. ¿Sí? Ya nosotros a partir de los 20 años somos completamente responsables delante del Señor, así tengamos 20 o tengamos 80. ¿Sí? No va a cambiar como la responsabilidad que tenemos delante del Señor. Entonces, por eso hablamos de un solo momento de adultez. Y nuestra manera de ser como papás de la vida de nuestros hijos como infantes, como niñez y como juventud va a tener unas variaciones, pero a partir de la adultez en adelante no va a cambiar. ¿Sí? ¿En qué no va a cambiar? Nosotros vamos a hacer el lugar que tenemos como papás. Si alguien tiene hijos adultos, de mayores de 20, ¿sí? Ajá, lo mismo tú. Entonces, el lugar de ser papá adulto es que tenemos un lugar de influencia, que es el lugar al que debemos anhelar llegar, que los hijos quieran contar con nuestro consejo.
¿sí? Porque hayan en nosotros como papás sabiduría. Pero yo a un hijo mayor de 20 años, un hijo adulto, ya no le puedo poner normas de decirle, lo tiene que hacer así, lo va a hacer así, esto es de esta manera o es de esta otra manera, ¿sí? No puedo entrar a tomar control sobre las decisiones que están tomando y un poquito, ni tampoco dirección, ni siquiera, ¿sí? Porque solamente es influencia. Si el hijo me consulta, yo tengo la posibilidad de poderle decir, pues mira, yo lo que veo es esto, ¿sí? Pero no puedo ir y decirle, no, voy a cerrarle aquí, le voy a quitar porque es un adulto, ¿sí? Así como no se lo haría a un vecino, tampoco se lo puedo hacer a un hijo. Entonces, eso es una cosa que es muy importante porque a los papás, cuando llegamos a este momento en que nuestros hijos entran en su vida adulta, nos cuesta trabajo cambiar nuestra forma de ser papás. Porque venimos siendo 20 años papás que están controlando, que están dirigiendo, que están orientando, que están tomando decisiones, que son los que dicen si se hace así o se hace así, ¿sí? Pero cuando ya ellos empiezan su vida adulta, ya no podemos seguir haciendo eso, porque ya ellos son adultos, ¿sí? Y tenemos que respetarles, ser respetuosos con ellos. Entonces, por eso, lo importante es lo que hagamos antes. Son solo 20 años lo que tenemos, únicamente, no tenemos más tiempo, ¿sí? Pero lo importante es lo que hagamos antes, porque antes de que cumplan los 20, ahí sí vamos a poder trabajar en moldearlos a ellos. Pero después de los 20, solo vamos a poder ser influencia y lo que podríamos hacer, vamos a poder dar un consejo en la medida que nos lo pidan y vamos a poder orar por ellos. Eso sí, intercesores de toda la vida, eso sí lo podemos seguir haciendo sin ningún problema, pero es otro adulto, ¿sí? Entonces tenemos que respetar en tratarlos como otro adulto. Yo una de las cosas que le animo a la gente a que entendamos en términos de lenguaje es que no podemos inclusive desde jóvenes, no podemos referirnos a nuestros hijos como niños, ¿sí? Como que es que mi niño esto, o mi niño lo otro, y menos a un hijo adulto, ¿sí? O mi bebé, que una vez se escucha a un niño adulto, a un hijo adulto, 25 años, y le dice, no, es que mi niño no alcanzó a llegar. Me pasó con una señora hace poco y le digo yo, ¿cuántos años tiene tu niño? 25. Entonces, pero eso pasa, porque tenemos que crecer junto con nuestros hijos y crecer aún en esa manera de pensar y en el uso del lenguaje. Hay una cosa que nuestros hijos jamás van a dejar de ser. Van a dejar de ser bebés, van a dejar de ser niños, van a dejar de ser jóvenes, pero jamás van a dejar de ser nuestros hijos, ¿sí? Entonces siempre nos podemos referir a ellos como hijo, sobre todo cuando están jóvenes y adultos. Digamos que de pequeñito les podemos seguir diciendo mi niño, ¿sí? Pero cuando están jóvenes y adultos jamás van a dejar de ser hijos, ¿sí? Entonces hijo le puedo seguir diciendo todo el tiempo, ¿sí? Y es una manera de ayudarlos a crecer, porque pues tienen que asumirse como jóvenes y tienen que asumirse como adultos, y a través de la manera en que nosotros los percibamos como papás, los vamos a ayudar a que ellos crezcan o no. Si yo lo sigo viendo como un niño y la manera en que lo trato y la manera en que me acerco a él, siendo joven o siendo adulto, es como si todavía fuera un niño, pues no lo estoy ayudando a crecer, ¿sí? Si todavía, por ejemplo, siendo adulto y digo, no, venga, yo le lavo esas medias, ¿sí? Entonces, pues no lo estoy dejando crecer, ¿sí? Los adultos lavamos las medias cada uno, ¿sí? ¿Sí? Digo yo, ¿no? Los adultos tenemos que asumir la responsabilidad de nuestra ropa sucia. Entonces, es una manera, tenemos que pensar en eso porque tenemos que llevarlos hacia que ellos puedan crecer. Bueno, como ya de hijos adultos no voy a hablar más, entonces si tienen alguna pregunta, este es el momento de hacerla o ya seguimos adelante con los chiquitos. Listo. Entonces, teniendo en cuenta lo escrito en la Biblia para cada una de esas etapas, vamos a la primera etapa, que es la de conocer y entender. Entonces, aquí pues tenemos en esta primera etapa, que es la etapa de la infancia, que va hasta los 7 años, es súper importante que nosotros entendamos que los niños, que los infantes, ellos no conocen, no saben y no tienen entendimiento, ¿sí? Entonces, si ustedes cogen un bebé que tenga 1 año y lo colocan afuera en la calle, ese niño de 1 año o ese bebé de 1 año va a saber que tiene que caminar por el andén, que no se puede bajar del andén porque vienen carros, que tiene que mirar para ambos lados, que debe tener cuidado con las bicicletas,
¿sí? Que los que están en el piso no debe levantarlo, cogerlo para comérselo, ¿sí? Si cogemos un niño que tenga 1 añito y lo ponemos sin haberle enseñado nada, obviamente, pero poniéndolo ahí, no es como que los niños tienen la información guardada en la mente, por allá en algún lugar, y apenas ven la ciudad, saben qué hacer. Ni siquiera de 3, ni de 5, ni de 7. Si no les enseñamos, ellos no saben qué hacer, ¿sí? Si puede tener 7 años, pero si yo no le explico, si no le enseño al niño cómo debe cruzar la calle, el niño no es como que tenga ya atrás guardada en alguna parte de su mente la información y apenas vea el carro diga, tengo que mirar. Voy a cruzar la calle, tengo que mirar para un lado y mirar para el otro. Sencillamente no lo saben. Necesitan ser enseñados, ¿sí? Entonces, este es el fundamento de esta etapa. Necesitan ser enseñados de las cosas que tienen alrededor, de todo lo que tienen, de las cosas a las que están en contacto y con las cosas que se relacionan. Entre más pequeñitos son, entonces van a ser las cosas que son de más primera mano, ¿sí? Entonces yo cuando tengo un bebecito recién nacido voy a empezar a contarle lo que tiene, ¿sí? Te voy a bañar, esta es el agüita, ¿sí? Porque el bebé no sabe que eso es agua, ¿sí? No sabe qué es el nombre, no sabe que la materia es líquida, sólida y gaseosa, ¿sí? O sea, esa información no la tiene. Necesita que se la enseñemos, ¿sí? Entonces las mamás de bebés pequeños tienen que ser como pequeñas reproductoras de contarles a los niños todo lo que tienen alrededor, ¿sí? Decirle, este es tu papá, él es hombre, yo soy mujer, o sea, contarles todo lo que ellos tienen alrededor, porque ellos no tienen cómo saberlo si nosotros no se los enseñamos. Si no les explicamos cuáles son las cosas con las que ellos están en contacto. Vamos a comer, esta es la lechecita, ¿sí? Podemos explicarles cosas acerca del diseño que hizo Dios en el funcionamiento de nosotros como familia. Tenemos que darles a conocer todas las cosas a los que los estamos llevando. Para las mamás a veces esto es un poco raro porque se sienten que están hablando solas, ¿sí? Y es como, pero es que pues me siento como loca hablando sola, ¿sí? Pero pues tenemos que saber que no están hablando solas, ¿sí? O sea, mamás, no están hablando solas, ánimo, porque estamos hablando con ese bebé, ¿sí? Y a través de esa conversación o de esa comunicación que estamos teniendo con el bebé, le estamos dando toda la estructura del lenguaje al bebé, porque el bebé tampoco sabe hablar, no sé si se hayan dado cuenta, ¿sí? Pero los bebés aprenden a hablar, el idioma que aprenden es de acuerdo al lugar en el que están viviendo, ¿sí? Y todos los idiomas que nosotros tenemos son buenos, ¿sí? Porque Dios permitió que tuviéramos el idioma que tenemos. Entonces no tenemos que de entrada darle más valor a un idioma que no es el propio del lugar en el que nació el niño, sino tenemos que darles todo el valor al idioma en que el Señor permitió que naciéramos. Porque si Él permitió que naciéramos aquí en Colombia, ¿sí? Es porque la intención era que nuestra lengua materna fuera el español, ¿sí? Que esa fuera nuestra lengua materna. A menos que estén casadas 2 personas de diferentes nacionalidades, donde la lengua materna de uno es el inglés y la lengua materna de la esposa es el español, entonces el esposo puede estar hablando en inglés porque está hablando su lengua materna, ¿sí? Y la lengua en la que tú puedes expresar mejor lo que es el amor es en tu lengua materna, ¿sí? La manera de consentir, de decir mi niño lindo, mi amorcito, ¿sí? Es en tu propia lengua materna. Entonces debemos construir la lengua materna en nuestros niños y lo hacemos hablando. No es lo mismo para un niño que le pongan un reproductor de sonido, ¿sí? Como que le pongan algo que le hable, ¿sí? Porque el lenguaje, cuando es, digamos, una grabadora o un televisor o un equipo, o un bafle, el que está reproduciendo el sonido, no tiene la misma armonía y la misma vibración que cuando el sonido lo está emitiendo directamente un ser humano que está hablando. Entonces lo que necesitan es que les hablemos, ¿sí? Ese es como el primer momento del nacimiento de los niños. Los niños nacen con 100% voluntad, 100% emociones, 100% mente y 0% autogobierno, ¿sí? Esto es muy importante que lo entendamos, porque eso quiere decir que necesitan que les enseñemos,
¿sí? Desde que son chiquitos, no cuando crezcan, sino desde que son chiquitos. ¿Esto qué quiere decir? El niño, un niño que tiene, un bebé recién nacido, que tiene 100% voluntad, quiere decir que le dio hambre y llora, porque tiene hambre, ¿sí? Entonces tiene claro lo que quiere, ¿sí? Entonces, ¿qué hace? Llorar, porque necesita comunicarse de alguna manera y sabe lo que quiere, comida, ¿sí? Entonces su voluntad está intacta. Una persona adulta se supone que si le da hambre no se va a poner a llorar, ¿no es cierto? Sino que va a decir, oiga, tengo hambre, venga, vamos a comprar algo de comer, o venga, me cocino algo o alguna cosa, pero pues de alguna forma me quito el hambre. No debería pasar que le dio el hambre y se ponga a llorar, y sí, eso no debería pasar, sí, porque ya tiene autogobierno. ¿Sí? Entonces no se puede quedar solo en la voluntad, sino tiene que poder controlar el hambre y decir, voy a ir a comprar algo y no me voy llorando todo el camino, o todo el camino mientras lo preparo me estoy descompuesto. 100% emociones, puede expresar completamente sus emociones, ¿sí? Entonces también tiene que aprender a gobernar las emociones, ¿sí? Que eso se los voy a ir explicando. Y 100% mente, es decir, no sabe todo, pero la mente ya está completamente desarrollada para poder aprender todo, ¿sí? Entonces, tampoco es como dicen, que son esponjitas y en ese momento aprenden más de lo que podrían aprender, ¿sí? Lo que pasa es que la mente está completamente preparada para aprender todo lo que necesitan aprender. La mente ya está lista, ¿sí? Y su mente está lista para que puedan aprender. ¿Pero de qué va a depender? De lo que les enseñemos, de lo que estemos dispuestos a hablarles, de lo que estemos dispuestos a mostrarles, ¿sí? Y a contarles cómo funcionan las cosas. Ellos aprenden por experiencia, entonces por eso les decía, es decir, con lo que están en contacto con ellos, ¿sí? Entonces por eso te voy a bañar, esta es el agua, ¿sí? Como siéntela, no como, ay, ya está saliendo el agua, a lo lejos, ¿sí? Sino algo que esté en experiencia, es decir, en contacto directo con ellos, ¿sí? Lo que estoy haciendo directamente contigo. Puede ser que en ese momento el niño obviamente no va a poder decir, agua, ¿sí? Pero está empezando a generársele el concepto en su mente, se está empezando a construir el concepto. En este momento, si yo les digo agua a ustedes todos piensan en algo, ¿sí? Pero no todos van a pensar en lo mismo, ¿sí? ¿Sí me entienden? Alguno va a pensar en el agua del grifo, otro va a pensar en el agua y va a pensar en un río, otro va a pensar en agua y va a pensar en la botella de agua, ¿sí? O sencillamente agua como agua, ¿sí? Pero porque tienen ya el concepto en su mente y ya lo pueden pensar de manera abstracta, ¿sí? Y todos sabemos que si digo agua, todos estamos, si yo digo alguien que traiga agua, esa persona va a llegar con agua, ¿sí? Puede ser que la haya traído de la poma, o allí la compre o haga algo, pero con lo que va a llegar es con agua, porque ya todos sabemos a qué nos referimos cuando hablamos de agua, ¿sí? Pero eso tenemos que empezar, los niños tienen que empezar a aprenderlo, un infante, ¿sí? Si yo le digo a un bebecito de 2 meses, agua, el bebé no tiene el concepto desarrollado todavía, está aprendiendo, ¿sí? Por eso es entender y conocer. Entonces tengamos eso presente. ¿Cuántos de ustedes tienen hijitos menores de 1 año? Tú tienes un menor de 1 año y tú tienes sí, el menor de 1 año. Entonces eso es lo que tienen que tener en mente, ¿sí? Lo que tienen que tener en mente es que están en esos bebecitos menores de 1 año están teniendo que entender y conocer todo lo que tienen a su alrededor de primera mano, ¿sí? Lo que pueden ser experiencia directa para ellos. Les puedes hablar, pues lo que durante el vientre lo que es más importante es esta otra parte, y es la construcción de el apego, ¿sí? Que es como la conexión o la relación emocional con ese bebé que viene, ¿sí? Que el bebé sepa que es amado, ¿sí? Que es deseado, que estamos esperando, lo que es bienvenido, que es creación de Dios, que tiene una familia que lo espera, ¿sí? Aunque inclusive hubiera sido concebido sin estar uno como tan planeado,
pero pues ya está acá, entonces pues ya hay que recibirlo con bienvenida, ¿sí? Con amor y con anhelo. Entonces, durante el tiempo del embarazo, más que desarrollar como otras cosas, como digamos colores y cosas así, eso no realmente no va a funcionar. Lo que se establece y se fortalece es la relación de apego, ¿sí? El vínculo con el hijito, y no solamente con la mamá, ¿sí? Sino también con el papá, si tiene hermanitos, ¿sí? Que si uno durante el embarazo puede ver que a los niños reaccionando a la voz de los hermanos, ¿sí? Como el hermanito habla o el hermanito le juega o alguna cosa, y los niños relacionan porque se están empezando a hacer esos lazos de fraternidad, se están empezando a realizar, que puede ser que no necesariamente reaccione el niño porque habla el vecinito, ¿sí? Entonces el vecinito puede hablar, pero no necesariamente el bebé reacciona, pero sí reacciona cuando habla el hermanito, porque se está construyendo eso, el vínculo y el apego. Ya como empezar a explicar cosas de cómo funciona el agua o lo que les decía ahorita, pues todavía no es como el tiempo de hacerlo, ¿sí? Tú puedes contarle cosas que tú estás haciendo, ¿sí? Como decir ahorita voy a ir a cocinar, vamos a preparar alimentos para la familia, porque pues es una manera como de construir el vínculo y la relación, pero no porque realmente el bebé esté entendiendo qué quiere decir que estés cocinando, ¿sí? Pero sí está estableciendo se están estableciendo relaciones de vínculo, ¿sí? Que esto es fundamental durante estos primeros años de vida. Durante los primeros años de vida se trabaja en la construcción del vínculo, en que haya apego, hablando de agua. ¿Sí vieron? Pablo tuvo una idea. Cuando dije agua, él tuvo una idea que no todos tuvieron. Gracias, Pablo. Durante estos primeros años se establecen la relación de los vínculos de amor y las relaciones de apego. Es muy importante que se hagan durante estos primeros años, porque una de las cosas que tiene que pasar es que los niños puedan después hacer el proceso de desapego, ¿sí? Pero para que se puedan hacer el desapego es necesario tener un buen apego, ¿sí? O sea, es necesario que los niños estén bien apegados, que entiendan bien que tienen unos papás que los cuidan, que les proveen seguridad, que están para ellos, que les están cubriendo sus necesidades, que los están cuidando de día y de noche, que están pendientes de sus alimentos, que les están enseñando, ¿sí? Para que se haga una muy buena relación de apego, así ellos luego pueden desapegarse, ¿sí? Si las relaciones de apego son deficientes, porque las mamás se van y los niños quedan bajo el cuidado de un tercero que no está tan pendiente del niño, por ejemplo, ¿sí? O a la hora de la alimentación, que a veces pasa, hay papás que aprenden a sostener, a cómo hacer para que el tetero se sostenga solo mientras los niños comen y así no tienen que cargarlos, ¿sí? Entonces, si pasan cosas como esas durante este primer tiempo, entonces después los niños que su sensación es de temor, de inseguridad, ¿sí? Entonces después uno los ve a los 5 años pegados a la pierna, que no se quieren soltar, grandecitos, y como que tengo miedo, ¿sí? No me quiero soltar, porque cuando estaban chiquitos se sintieron inseguros, ¿sí? Entonces es muy importante que trabajemos en el apego con ellos más chiquitos, ¿sí? O sea, como que nos aseguremos de que de generar un buen apego hacia ellos, pero también crecer con ellos y no quedarnos apegados con ellos hasta los 10 años. Las papás hacen todo, porque entonces ahí también les estamos causando un daño, ¿sí? ¿Cómo sabemos como papás qué tenemos que ir haciendo con ellos? Porque a medida que van creciendo y el niño va en sí creciendo y cambiando, nos va dando pistas de las cosas que tenemos que ir haciendo, ¿sí? Es decir, cuando el niño nace, ¿usted lo va a poner a caminar? No, porque no puede caminar, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué va a hacer? Cargarlo todo el tiempo, ¿sí? Pero cuando tiene 1 año, ¿lo va a cargar todo el tiempo? No, porque ya puede caminar. ¿Sí se dan cuenta? ¿Sí? ¿Qué hacemos nosotros? Como yo aprendí que tengo que cargar todo el tiempo y duré 8 meses cargándolo todo el tiempo para arriba y para abajo, ¿sí? Entonces, cuando cumple 9, 10, 11, 12, quiero seguirlo cargando todo el tiempo, ¿sí? Pero ya no es el tiempo de cargarlo.
ya hay que soltarlo y dejarlo que ande solito. Sí fue claro el ejemplo. Esperanza. Y nosotros como papás tenemos que crecer en eso, ¿sí? En decir, no, que ya no tengo que tenerlo cargado, ¿sí? Ya lo puedo soltar. Pero a veces uno ve papás que están los niños más grandecitos y quieren seguirlos llevando cargaditos como si fueran recién nacidos. Por el contrario, lo que tenemos es que enseñarlos a entrar como a esas nuevas etapas que los niños tienen que ir haciendo dentro de su proceso de desarrollo normal. ¿Sí? Entonces, cuando los niños empiezan a tener una movilidad diferente, cuando están chiquiticos recién nacidos están quieticos, ya como hacia los 4 o 5 meses empiezan como a dar vuelticas, ¿no es cierto? Entonces ahí tenemos que tener como unos cuidados adicionales para que no se vayan a caer. Luego ya empiezan a sentarse, ¿sí? Pero llega un momento en que los niños empiezan a gatear. ¿Qué pasa cuando un niño empieza a gatear? Que se puede desplazar de manera voluntaria, ¿sí? Hacia los lugares que él quiera ir a conocer. Ya no es a donde yo como papá lo lleve, ¿sí? Ya no es cuando yo como papá digo, de aquí para allá te voy a llevar, sino que es al lugar al que él quiera ir. De que, pues obviamente yo como papá soy el que voy a definir hacia dónde, cuáles son los lugares que voy a dejar habilitados para que pueda ir. ¿Qué voy a hacer? A cerrar la puerta del baño, ¿sí? Y él no la va a poder abrir, ¿sí? Pero pues yo soy la que decido si voy a dejar la puerta abierta del baño o no, ¿sí? Y eso va a hacer que se limite a dónde va a entrar. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Poniéndole límites, ¿sí? Y tiene 8 meses. O sea que no empezamos a poner los límites cuando tengan 2 años, ¿sí? Los límites los empezamos a poner desde que son bebés, ¿ok? Y le ponemos los límites. Hay unos límites físicos como ese que les acabo de decir, pero hay otros límites en términos de normas, de cosas que les empezamos a enseñar a los niños de qué es correcto y de qué es incorrecto. Y es a partir de ese momento, porque no tienen sino únicamente hasta los 7 años para tener un buen entendimiento de lo que es correcto e incorrecto. Si estando pequeñitos no les empiezo a enseñar, después los niños no van a tener información para tomar decisiones entre el bien y el mal. Entonces tengo que pensárselos a enseñar desde que están pequeñitos, ¿sí? ¿Por qué le voy a poner límites a un bebé? Porque el bebé empieza a gatear, ¿no es cierto? ¿Y cómo le va a poner los límites? Esto sí se hace, esto no se hace. O sea que va a ser en términos de sí y no. A los niños sí se les puede decir que no. Voy a ponerles un ejemplo, ¿ok? Viene el niño gateando, chin, 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 y se va para allá a la toma de corriente. Entonces, ¿qué le voy a decir yo como mamá? No toques eso, le voy a decir, ¿no es cierto? O le voy a decir, hijo, considera bien tus opciones. Eso es peligroso, puede electrocutarte. Si llegas a meter el dedito ahí, te va a pasar corriente y te puedes morir. ¿Qué creen ustedes que le voy a decir como mamá? No lo toques. Le voy a decir, no. No le voy a dar una argumentación para que el niño tome en su conciencia que no ha desarrollado si es correcto o incorrecto. ¿Sí? Entonces, esa es una de las mentiras de la psicología actual y es una mentira que nos está haciendo mucho daño porque nos hace pensar que los niños ya tienen la información siendo chiquitos, ya tienen información para poder tomar decisiones de conciencia entre el bien o el mal, cuando no se las hemos dado. Si no les hemos enseñado cómo hace uno para tomar una decisión de conciencia, tiene que saber qué es lo bueno y qué es lo malo. Entonces ahí decide si quiere hacer lo bueno o quiere hacer lo malo. ¿Sí? Pero si el niño no sabe qué es lo bueno, qué es lo malo, no le podemos exigir que tome una decisión correcta, ¿sí? Pongámoslo en otro ejemplo, va gateando otra vez hacia la escalera. ¿Le voy a dar una explicación de por qué no debería gatear hacia la escalera? Le voy a decir, no gateas, y le voy a enseñar que no va a gatear y no se va para la escalera. Porque la otra cosa que está pasando hoy en día es que entonces los papás, para no decir que no, lo que hacen es que van y lo quitan, ¿sí? Entonces va hacia la escalera, yo lo cojo, ¿sí? Y lo quito de la escalera y me aseguro que no se vaya por la escalera, pero no le estoy enseñando. No está aprendiendo que eso no está bien, ¿sí? Porque tengo que enseñarle que no lo puede hacer. Y el niño tiene que poder saber que no va para la escalera, ¿sí? Porque es la manera en que podemos evitar que realmente pasen accidentes. Si les enseñamos a los niños qué es lo que no tienen que hacer,
¿sí? Entonces, otra cosa que pasa cuando los niños ya empiezan a caminar y eso es que en las casas quitan todo, la decoración y todas las cosas para que los niños no rompan nada. Pero ¿qué hace uno cuando va de visita? Vecina, quite toda la decoración porque voy con mi hijo. No, entonces el niño tiene que saber que hay cosas que puede coger y unas que no puede coger. Entonces, las cosas que son de decoración no se cogen. Y no puedes jugar con la decoración, pero hay que enseñarles. O si no, ellos no tienen cómo saber que con la decoración no se juega. Y tienen 7 años y están jugando con la decoración del vecino, ¿sí? Porque pues no les explicamos y no les enseñamos. Acuérdense que es conocer y entender. Es estos primeros años. ¿Listo? Bueno, el desarrollo de la locomoción. Entonces, bueno, el desarrollo de la locomoción nos va dando como nuevas pautas. Después ya los niños caminan y ahí va cambiando lo que las cosas, en términos del desarrollo físico, lo que el niño va a ir aprendiendo. Vamos fundamentando su fe. Esta parte es muy, 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 muy importante porque los niños durante este tiempo, de estos primeros años de infancia, los niños creen las cosas que nosotros les enseñemos, ¿sí? Creen de la manera en que nosotros deberíamos creer, ¿sí? Sin entender a qué es lo que está haciendo referencia, pero sabiendo que es verdad, ¿sí? Con la certeza de que es verdad. Después, más adelante, van a poder alimentar esa fe, ¿sí? Pero durante esos primeros años es fundamental la manera en que les enseñemos a los niños a creer. Y los niños deben creer, los niños creen lo que los papás les dicen. O sea que si les decimos una bobada, los niños creen que es verdad, ¿sí? Si les decimos una bobada. Y a veces los papás se ríen y dicen, no, es que yo le digo una bobada y el niño cree que es verdad, ¿sí? Pero le estás edificando la fe. Entonces es mejor que no les digamos bobadas, ¿sí? Como también creen si les decimos que hay un ratón que va a venir y les va a recoger el diente que se les cayó y les va a dejar plata. Los niños creen que es verdad, ¿sí? O sea, nosotros lo pensamos como adultos y decimos, pero pues, ¿a qué se le ocurre creer que eso es verdad? A un niño. Los niños creen, por eso es que los niños no entienden los chistes. Los niños no entienden, los niños pequeños no entienden los chistes ni los sarcasmos. Ustedes pueden hacerle un sarcasmo a un niño pequeño y el niño cree que es verdad lo que le están diciendo, ¿sí? No va a decir como a mi mamá tan sarcástica, no. No, ellos no tienen esa capacidad de entender el sarcasmo ni tampoco los chistes. Los chistes los entienden después de los 7 años. En la etapa del por qué, hay una etapa donde les preguntan todo por qué, cada rato, entonces a veces los papás también les dicen cualquier cosa como por salir del paso. Y la etapa... Es importante como explicarles las cosas. Claro, y no solamente es importante, sino que es fundamental porque los niños están construyendo sus conceptos. Entonces ellos de verdad necesitan saber por qué, ¿sí? Y hay que preguntarles qué es lo que están preguntando, porque a veces ellos preguntan una cosa y uno responde otra, ¿sí? Entonces hay que asegurarse como de lo que están ellos preguntando y hablar con ellos y responder a las preguntas. Pero también hay que enseñarles a que no agobien, a que tampoco agobien a los papás, ¿sí? Sino como ya preguntaste harto, procesa la información que te di y luego seguimos hablando, porque ellos también necesitan aprender a no ser, ¿cómo se llama eso? Como tan incisivos, pues, ¿sí? Es una manera de irse descentrando también de ellos mismos, ¿ok? Dime. que si uno le responde también todo es porque ellos después necesitan como siempre una razón para todo. Hay veces de que pues no tiene, digamos, la conciencia todavía para explicarle ciertas cosas. Ajá, pero es que ahí estamos hablando de cosas diferentes, ¿sí? O sea, digamos, porque acuérdense que de lo que les dije, los niños están en la etapa del desarrollo del lenguaje, ¿no es cierto? Entonces, una cosa que necesitamos explicarle a los niños es el funcionamiento de las cosas, ¿sí? Entonces, poderle, digamos, a un niño pequeño, tú le pones una silla y no necesariamente él sabe que esto es una silla que sirve para sentarse, toca enseñarle, o sea, vamos a sentarnos hasta que está la silla, lo que implica. Entonces, hay cosas que tienen que ver con que tienen que ver con el funcionamiento de las cosas que se le pueden explicar. Hay otro tipo de lo que pregunte, ¿sí? Hay otro tipo de porqués que tienen que ver ya como con por ejemplo, porque es de por qué tengo que hacer esto, ¿sí? O sea, por qué me dices que haga esto, pero ese por qué no aparece aquí tan chiquitos, ese por qué aparece más grandes. Aparece principalmente en el momento. Cuando tú le explicas a un niño pequeño algo, que le dices algo, esto no lo hagas, ¿sí? Explícale por qué no lo haga,
¿sí? Porque no solamente es que no lo haga porque no lo haga, sino que hay una razón para no hacerlo, ¿sí? Pero digamos que la explicación no tiene por qué ser muy extensa. Pero cuando los niños ya están más grandes, en la etapa de la niñez, van a empezar unos porqués diferentes que tienen que ver con el tema de la formación de la conciencia de los niños, ¿sí? Entonces, no es el niño pequeño, yo le explico, por ejemplo, le puedo decir, obedece al papá, ¿sí? O le puedo decir, obedece a la mamá, y le puedo explicar por qué debe obedecer a los papás. Pero el niño más grande, ¿sí? Va a tener un porqué que va a ser un porqué diferente, como por qué debo obedecer, ¿sí? Pero ya tiene que ver con una construcción de su desarrollo moral, ¿sí? O sea, de su moralidad, donde sencillamente tiene que entender, tenemos que tener entendimiento, tiene que tener el niño un entendimiento de las decisiones que está tomando, ¿sí? Entonces, digamos nosotros, es como las preguntas que nosotros le podemos hacer a Dios, ¿sí? Como que yo puedo entender, que puedo decir, no hay que mentir, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la razón por la que no hay que mentir? Pensemos nosotros. Porque al Señor no le agrada. Entonces yo a un niño pequeño le puedo decir eso, no hay que mentir porque al Señor no le agrada, ¿sí? Pero más grande el niño podría decir, pero Dios, ¿por qué no le agrada? ¿Sí me entiendes? Entonces no tiene que ver con en sí estar cuestionando, como decir, sino que es que está edificando. Entonces yo tengo que entender por qué a Dios no le agrada que diga mentiras y ir más para allá, ¿sí? Entonces entender como el fundamento de Dios, ¿sí? Y en su esencia Él es verdad, ¿sí? Que el niño tiene que poder entender que quien se encarga de elaborar de dar como bueno, si tengo errores teológicos, después lo hablamos. Pero de ver que Satanás él es el padre de la mentira, ¿sí? Y que su estrategia es llevarnos a nosotros hacia la mentira, porque la mentira, a través de la mentira nos envuelve, ¿sí? A través de la mentira nos lleva a la destrucción, nos lleva a la muerte, pero eso tenemos que poderlo entender de una manera más profunda, ¿sí? Y no que tenga 10 años y diga, ¿por qué no decir mentiras? Porque no le agrada a Dios, ¿sí? Esa ya no es una respuesta suficiente para un joven, ¿sí? Como tampoco debería ser una respuesta suficiente para nosotros como adultos, porque ya debemos entender lo que hay de fondo, lo que hay detrás, la razón por la que Dios estableció ese fundamento de no mentir, ¿sí? O por ejemplo, no murmurar, ¿sí? ¿Qué pasa con la murmuración? ¿Sí? Entonces no es buena, listo. Si es chiquitico, es suficiente decirle no es buena, ¿sí? Porque está haciendo entre el bien y el mal. Pero ya cuando está más grandecito, no, es que detrás hay mucho más, la manera en que se destruye una persona, se le destruye su vida, cómo destruyes tu propia alma por dejar que entre la murmuración, ¿sí? Pero entonces hay que ser más profundos, ¿sí? Entonces el punto con los porqués de los niños ya en su etapa de niñez es que muchas veces suenan como que están cuestionando la autoridad, ¿sí? Por eso tenemos que ir trabajando desde que son pequeñitos para cuidar sus corazones, y tenemos que también tener sabiduría en la manera en que les respondemos, ¿sí? Porque es que están formando, ellos están ya necesitando más información para poder formar su conciencia de manera adecuada, y por eso los llevamos más a la palabra, ¿sí? Les ponemos más trabajo y más responsabilidad, ya pueden leer y escribir, entonces pues tienen como otro momento. ¿Listo? Pasemos acá. Bueno, está el momento del destete, y a partir de este momento del destete, que es ya después de los 2 años, es cuando ya ya debe estar bien fundamentado el apego, y empiezan a hacerse como cosas pequeñas en que se va generando el desapego de los niños, ¿sí? Entonces ya el niño, por ejemplo, no depende de que los papás les cambien el pañal, ¿sí? Sino que ya ellos van aprendiendo cómo ir al baño. Y este momento de los 3 años, entre los 2 y los 3 años, es un momento en que tenemos que empezar a enseñarle a los niños a identificar sus emociones, y tienen que empezar a hacerlo desde que son pequeñitos para que las puedan empezar a controlar. Es como el control de esfínteres. Los niños tienen que aprender a identificar que tienen chichi o que tienen popó y tomar la decisión y entender que necesitan ir al baño, ¿sí? Poderle poner el nombre a lo que tienen. Lo mismo pasa con las emociones. Necesitamos que los niños empiecen a entender: tienes hambre, tienes sueño, espera, cálmate, no hagas eso, ¿sí? Porque los niños están pequeñitos y algo no les gusta. Piensen en términos de lenguaje, que es un niño que ya tiene una capacidad de entender mucho más cómo funciona el mundo, pero no se puede comunicar,
¿sí? A los 2 años un niño no te puede hacer una frase, bueno, hay niños que sí, que sí tienen un lenguaje muy, muy desarrollado, pero en general pasa que los niños pueden decir, por ejemplo, agua, ¿sí? O pueden decir más, ¿sí? Entonces pueden decir más agua, ¿sí? Pero no pueden decir es que tengo hambre. Eso todavía no puede armar una frasecita así completa, ¿sí? Entonces tenemos que empezarles a enseñar a que ellos puedan identificar sus emociones para que también las empiecen a poner en control y explicarles que no es que uno de los límites que los niños tienen que tener desde este momento es que no pueden hacer pataleta. No te puedes dejar llevar por tu emoción completamente como cuando estaba chiquitico recién nacido, ¿sí? Entonces, para que después cuando tengamos niños de 5 años, no los tengamos botándose en el piso diciendo, yo quiero esto, ¿sí? Entonces, si no les enseñamos cuando están chiquiticos, después cuando tengan 5, pues van a seguir expresando sus emociones de manera incorrecta. Entonces, tenemos que comenzar a empezar a enseñarles. Esto es importante aquí como de establecer. Bueno, aquí voy a hacer un tema en la infancia, como hablando un poquito del tema de la formación académica, y es que para nosotros como papás, como que el primer año está bien, sabemos cómo más o menos entendemos que tenemos que empezar a darle comida, que va a empezar a caminar, el tema del pañal, luego ya entonces va dejando el pañal y vamos como entendiendo como algunas cosas. A muchos papás les pasa que los niños llegan a los 2 años y es como, ya no sé qué hacer con este niño, ¿sí? ¿Qué sigue? Y hay como, hoy en día uno consigue colegios para los niños desde que están de 6 meses, ¿no es cierto? Pero a los 2 años es como, ¿y no lo va a meter al colegio? Ya el niño tiene que empezar a aprender y a socializar y a vivir, y como a ser educado, ¿sí? Entonces, el punto aquí en los 2 años es no se afanen, ¿sí? De que porque llegan a los 2 años ya tengan que salir corriendo a dejarlos para algún lado, ni tampoco quiere decir que ya tiene 2 años hay que sentarlo a que comience a tomar clases formales, ¿sí? Porque no es el tiempo todavía, el niño todavía está en el desarrollo de su lenguaje, entonces hay que seguirle trabajando el lenguaje, enseñarle. Si ustedes ponen a un niño de 2 años enfrente de las señales de tránsito, el niño no va a saber qué significa el semáforo, ¿sí? No va a saber cuáles son, que las líneas blancas quiere decir que ahí van los carros en un solo sentido, ¿sí? Entonces tienen muchas cosas que explicarles a los niños de su vida diaria, ya no de las que tienen cerquita, de que esta es el agua o esta es la ropa que te pongo, pero sí de lo que tienen en un entorno un poquito más lejano, cómo funciona una ciudad. ¿Sí? Vamos a un banco, vamos a una panadería, miremos cómo son las cosas, cómo se organizan. O sea, tienen muchísimas cosas todavía que enseñarle al niño de cómo funciona, de cómo funcionan las mismas cosas dentro de la casa, ¿sí? Entonces, explicarle los materiales, por ejemplo. Entonces, ya un niño de 2 años, uno ya le puede, de entre 2, 3 años, digamos, esto es plástico, esto es madera, mira que es diferente, esto es más delicado, esto se rompe, esto no, ¿sí? Cosas de la nevera, del funcionamiento de la nevera, del funcionamiento inclusive de... o sea, las cosas que para nosotros son obvias, para los niños son asombrosas, ¿sí? Explicarle a un niño, por ejemplo, de 4 años o de 3 años, cuando ya empiezan como a tener más entendimiento, eso pues tienen que mirar ustedes de acuerdo al entendimiento que va teniendo el niño, pero explicarle, por ejemplo, cómo la ciudad está llena de tuberías por debajo, que pasan el agua y la llevan de un lugar a otro, y los residuos de agua, las aguas negras van para aquí, van para allá. Eso para los niños es como ¡wow! ¿Sí? Para nosotros es como pues obvio, ¿sí? Pero para los niños es una maravilla porque pues imagínense, ¿no? O sea, tenemos toda una instalación de tubos debajo de nosotros que están cubiertos, que nadie ve, pero que es lo que permite que el acueducto, que las funciones de acueducto que nosotros tenemos en nuestra casa funcionen, ¿sí? Entonces el tema es, papás, explíquenles a los niños cómo funcionan las cosas, ¿sí? Me pasó una vez con un niño, dos niñitos de 7 añitos, 7 años, ¿sí? Entonces yo por alguna razón me quedé cuidándolos un momentico, muy poquito, eran como 10 minutos. Y estos niños estaban tratando de entrar a ver algo en internet, ¿sí? Entonces me dicen, no, mira, profe, es que no podemos entrar, ¿sí? O sea, no nos funciona, creo que era Google lo que querían ver. Entonces yo les dije, pero ya revisaron que haya red de internet. Entonces ellos, ¿qué? Entonces yo, pues sí, pues que el computador esté conectado a internet, porque pues si no está conectado, no les va a entrar a Google nunca. Y los niños,
o sea, ¿de qué me hablas? ¿Sí? Entonces ellos me decían, no, es que no le entra a Google, ¿sí? Y yo le dije, pues sí, pero pues es que si no está conectado a internet, no va a poder entrar nunca. ¿Ustedes, el computador tiene conexión o miraron si acá en este lugar hay Wi-Fi o cómo están conectados? ¿Sí? Y los niños como, ay, vamos a ver a alguien más que nos ayude, porque no nos entras el Google. ¿Usted de qué me está hablando? ¿Sí? O sea, ellos más bien se molestaron conmigo porque yo no entendía la pregunta que ellos me estaban haciendo, ¿sí? Y entonces yo me quedé y yo dije, o sea, ellos no saben de lo que les estoy hablando. Realmente no sabían, no tenían ni idea que el computador tenía que estar conectado a internet para que les funcionara Google, ¿sí? Porque nunca les explicaron. Les enseñaron a ser usuarios. Este es el computador, préndelo, haces aquí, buscas Google y ya. ¿Cómo funciona? ¿Qué es lo que hace que permita que nosotros tengamos señales de celulares, de internet? ¿Sí? ¿Qué implica el hecho de que uno tenga o no tenga datos en su celular? No saben. No saben porque no les explicamos, ¿sí? Suponemos que de alguna manera ellos van a aprender, ¿sí? No, yo diría más bien mágica. Eso no tiene mucha providencia, sino más bien como mágicamente, ¿sí? Entonces, ¿cómo es el hecho? Como por ejemplo nosotros tenemos energía, ¿sí? ¿Por qué tenemos energía? Y esto nos lleva a la historia. Ahí sí hablemos en términos providenciales. Los niños, desde que están pequeñitos, necesitan saber que las cosas no son como las tienen ahorita. Ayer veía un video que pusieron de 2 jóvenes de 17 años en otro país. Y les pusieron un teléfono de disco. ¿Ustedes todos aquí saben qué es un teléfono de disco? Yo creo que sí. Entonces les pusieron un teléfono de disco, ¿sí? Y les dijeron, marquen eso es un teléfono. Marquen este número. Salo, ¿tú no sabes qué es un teléfono de disco? No, bueno, ahí hay una tarea. Les dijeron, marquen este número. Y les conectaron el teléfono, porque después era un teléfono fijo. Un teléfono de disco es un teléfono fijo que se marcaba con disco. Y le pusieron el teléfono y les dijeron, marquen este número. No, estos 2 jóvenes parecía que fuera una comedia, ¿sí? Entonces ellos, no, venga, a ver, entonces, ¿cómo hacemos? Entonces ponían el dedo encima del 3, ¿sí? O sea, así. Y luego entonces a alguno le pareció, cuando lo habían hecho como 3, tenían como 3 minutos y eso intentaron todo lo que pudieron. Y uno metió el dedo y le dio la vuelta y dijo, ay, vea, para eso debe ser no metió el dedo. Puso el dedo al lado, encimita del hueco y le hizo la vuelta, sí. Después, al minuto dicen, ¿para qué serán los huecos? ¿Sí? Entonces ellos mismos concluyen como, debe ser para meter el dedo, ¿sí? Y luego entonces la persona, el abuelo que los estaba haciendo el video, entonces les dice, el 0 lo marcaron bien. Entonces, ¿cómo tienen que hacer para marcar los otros números? Entonces decían, pues démosle la vueltica, ¿sí? Pero no llegaban hasta el final, sino solo un pedacito así. Entonces después, no, el 0 está bien. Entonces hay que ir hasta el final, ¿sí? Entonces, bueno, ahí ya dieron la vuelta, hicieron todo, Pero todo esto que les estoy contando es sin levantar la bocina, ¿sí? Entonces, al cabo como de un momento, ellos se preguntan como, ¿y esto para qué es? Entonces lo cogen, la mamá, porque era una voz como de un adulto más grande y él era como el abuelo y ella sonaba como la mamá, le dice, ¿qué escuchas? Entonces él le dice, tú. Entonces le dice, bueno. Entonces no hay que dejarla levantada para marcar, le dice el otro. Sí, o sea, ellos estaban ahí razonando y estaban realmente poniéndole toda la energía para saber. Al final supieron cómo hacer para marcar, ¿sí? Pero el tema es que lo que necesitamos es enseñar historia, ¿sí? Cómo han sido las cosas antes, cómo es que llegamos al hecho que tengamos el tipo de tecnología que tenemos ahorita, porque nosotros no somos la era de la tecnología, nosotros tenemos un tipo de tecnología, ¿sí? Pero cuando las personas entendieron cómo hacer funcionar algo en términos de rueda, ¿ustedes no creen que la rueda en su momento fue tecnología? Claro que fue tecnología, ¿sí? Entonces, esto es un tipo de tecnología, pero no es la tecnología, porque ese es un error en lo que nosotros estamos dejando que nuestros hijitos crezcan, pensando como que esta es la era de la tecnología, pero es que tecnología ha habido toda la historia. El Señor ha permitido que durante toda la historia haya nuevas cosas para el uso de los seres humanos, para el desarrollo de nosotros como humanidad. Entonces necesitamos que los niños a enseñarles a los niños, y desde que son pequeñitos, historia, que ellos puedan saber que nosotros hacemos parte de un plan, ¿sí? De un plan de la providencia de Dios, que
que empezó en algún momento y que va para algún lado. No es como que estemos a la deriva, porque es que la deriva trae mucha desesperanza. Cuando nosotros creemos que estamos en la mitad de la nada, pendiendo de nada, eso trae desesperanza y eso hace que los niños quieran quitarse la vida, porque creen que su vida no tiene sentido, no tiene razón de ser, ¿sí? Y aparte es peligroso estar acá, porque pues es que estamos aquí como a la deriva, como cuando uno está en el océano después de un naufragio, ¿sí? Y ahí en la mitad de la nada, esperando a ver si de pronto alguien, por misericordia, se acuerda que uno existe para ir a rescatarlo y lo encuentra, ¿sí? Entonces, nosotros no estamos a la deriva, nosotros como humanidad hacemos parte de un plan y necesitamos que los niños desde que son pequeños lo entiendan, ¿sí? Y eso lo vamos a enseñar nosotros, porque vamos a ser juiciosos preguntándole al Señor y investigando y entendiendo las cosas que el Señor ha hecho en la historia, ¿sí? Para podérselos enseñar y podérselos explicar, porque ellos solitos no lo van a aprender, ¿sí? Ni tampoco lo van a aprender en los libros de historia que compramos que tenemos en los colegios, donde no ven a Dios por ninguna parte. ¿Ok? Entonces ahora tengo entendido que necesito parar, hace como media hora, para que descanse 5 minutos, ¿sí? ¿Y seguimos? Bueno, listo. Entonces, el tiempo de la niñez, espérame, entonces toma agua. ¿Cuál es el rango de edad de la niñez? ¿Quién se acuerda? Listo. Entonces aquí ya tenemos niños que han completado su madurez infantil. Entonces vamos a tener niños. Ustedes a veces, lo que les hablaba, por ejemplo, del tema del deporte antes, que les decía que después lo íbamos a mirar. Cuando uno coge a los niños pequeñitos, muy pequeñitos, por ejemplo, de 5 años, y trata de ponerlos a que estén en un equipo de fútbol, ¿sí? Los niños a los 5 años, a menos de que sea un niño que tenga como un don especial para el fútbol, lo que vamos a ver es a niños como con movimientos muy torpes. Dime. Sí, y no haciendo jugadas, ni es más, le pega y alguno se cae cuando le pega, ¿sí? Y cosas como estas. Por ejemplo, voleibol, a los niños chiquitos no los dejan jugar voleibol, ¿sí? Porque pues eso es garantizado que se van a dar un balonazo en la cara. Si digamos de 5 años todavía puede pasar que yo le mande a un niño un balón así y el niño le pega en la carita antes de que lo coja. Entonces, porque todavía están dentro de su proceso del desarrollo infantil, ¿sí? Y eso implica el desarrollo físico. Durante la etapa del desarrollo de la infancia vamos a trabajar la motricidad fina y la motricidad gruesa, ¿sí? Esto es una cosa que es fundamental y que la necesitamos para que los niños después puedan empezar a aprender a leer y a escribir, ¿sí? Mañana les voy a hablar un poquito más de eso, pero se necesita, ¿ok? Ya aquí tenemos un niño ya los niños han alcanzado como una madurez infantil. Por eso ustedes es fácil que encuentren, por ejemplo, lugares en los que para que los niños empiecen a tocar instrumentos, les dicen no, después de los 7. ¿Sí? No, a los 4 no, todavía no es tiempo, sino que le hacen como otro tipo de apreciación musical, a menos de que el niño tenga de verdad que esté dotado, porque hay niños que desde muy chiquiticos pueden hacer como cosas, no todas las cosas, pero algunas cosas específicas las pueden hacer muy bien. Ya aquí es más fácil entonces ya el tema de los deportes, como empezar a pensar en un deporte, ¿sí? Durante la infancia todavía es fundamental el parque, ¿sí? Más que pensar como en actividades en sí de llevarlos a practicar un deporte en sí, que tengan mucho tiempo de parque, ¿sí? De jugar, de treparse en los pasamanos, de correr, ¿sí? Que eso es fundamental. Y aquí ya podemos empezar a pensar como en actividades deportivas. Ya tienen una actividad que es mucho más intensa, intencional, es coordinada, ellos pueden ir y venir sin ningún tipo de problema. Bueno, juego de deporte, mayor autonomía, mayor fuerza física. Y durante la etapa que están, espérame, yo miro una cosa acá. Ok, sí, acá. Entonces, durante la etapa que están pequeñitos de la infancia, les estamos enseñando qué es el bien y qué es el mal, ¿sí? Pero durante esta etapa
Ok, espérame un segundo que está por etapas. Por áreas. Entonces en el desarrollo físico está más juego, ya son como más intencionales y más autónomos en su manera de jugar. Ya este es un niño que no necesitas acompañarlo en el pasamanos, ¿sí? Ni tampoco estar pendiente cuando se va a subir a coger una escalera para un rodadero, porque ya son más autónomos, ya lo pueden hacer con más, sin tanta torpeza. De forma más coordinada, con mayor fuerza. Esto de la fuerza es importante porque pues desde que son pequeñitos hay que enseñarlos a controlar, a que controlen su fuerza, pero ya en este momento la fuerza tiene que estar controlada porque ya tienen más fuerza física, entonces ya se pueden causar daño en los unos con los otros. Y desarrollo de habilidades específicas. Bueno, acá, entonces la parte intelectual. Entonces dice que es un momento óptimo de razonamiento. Entonces, durante toda la primera etapa de la infancia, a los niños les vamos a explicar cómo funcionan las cosas. Se las vamos a describir, les vamos a enseñar a contarles cómo es. Esto es alto, esto es bajito, esto es de madera, este es el color blanco. Les comenzamos a enseñar cómo funcionan todas las cosas. De los 5 años en adelante, ellos son los que tenemos que animarlos a que ellos sean los que digan, ¿sí? ¿Cómo es la mesa? ¿Cómo descríbela? Usa el lenguaje de las cosas que te he explicado. Si los niños les enseñamos, primero nosotros, hablándoles nosotros, y luego ellos hablando, entonces durante esta época ya podemos ponerlos a razonar, ¿sí? Ya entonces es a través de preguntas. Vamos a hacer preguntas. Esto, ¿para qué nos sirve? ¿Sí? ¿Qué uso puede tener? ¿Por qué pasa esto? ¿Cuál es la razón por la que las cosas son así? Entonces es importante que los niños les alimentemos mucho su imaginación, ¿sí? El que puedan pensar, el que puedan imaginar, el que puedan como sacar conclusiones, pero no tanto la fantasía. Y generalmente aquí nos enfocamos mucho en la fantasía, hoy en día, ¿sí? Entonces, este es el momento en que los niños, por ejemplo, muchos de los niños varoncitos están con la goma de los superhéroes, ¿sí? Entonces, viendo cosas de superhéroes y películas de superhéroes y cosas que les alimentan la fantasía, pero no la imaginación. Para que ellos puedan razonar, necesitan de qué razonamos nosotros, partiendo de las cosas que son ciertas, ¿sí? A partir de las cosas que son verdad podemos razonar, pero cuando estamos razonando a partir de la fantasía, cuando estamos pensando a partir de la fantasía, no podemos razonar de la misma manera. ¿Por qué? Porque en la fantasía cualquier cosa puede pasar, ¿sí? En la fantasía yo puedo coger esto y pegarle a la cámara, ¿sí? Y que nada pase. En la realidad, ¿quieren que pruebe? No, en la realidad no, ¿sí? En la realidad eso no puede pasar. Si yo cojo esto y le doy un golpe en la cámara sufre, ¿sí? De alguna manera, o se parte, o se cae, o se le daña el lente, o alguna cosa pasa, ¿sí? Entonces, si yo quiero que razonen, el razonamiento tiene que salir de cosas que son de lo que realmente puede pasar, ¿sí? Si yo le digo al niño, no cojas los cuchillos, porque si te pones a jugar con cuchillos te puedes cortar y te puedes hacer daño, ¿sí? Entonces, ¿ahí qué le estoy dando? Elementos de la realidad, ¿sí? Pero si lo comparamos con un videojuego, o lo comparamos con una película, o lo comparamos con una caricatura, en la que se cortan una mano y al siguiente capítulo la mano sigue, ¿sí? Entonces el niño va a dudar y va a decir, pues no necesariamente, ¿sí? Porque sus elementos no son reales, son elementos de la fantasía, ¿sí? Entonces, para tomar sus decisiones, no va a tener la información que necesita y su razonamiento va a ser equivocado. ¿Sí me hago entender? Entonces, necesitamos que ellos tengan elementos reales para poder razonar. Y que para que puedan razonar correctamente, porque si no van a llegar a conclusiones equivocadas, ¿sí? De lo que pueden y no pueden hacer, o del valor de las cosas. Por ejemplo, eso fue una cosa que a mí me impactó mucho y pues por eso les voy a dar el ejemplo. Y fue viendo una película de Avengers, creo que era, como una de las películas de la saga de Avengers, que nosotros somos realmente muy fan de los superhéroes, aparte porque solo tenemos niñas, entonces pues no es como que ni siquiera tengamos que luchar con eso. Nosotros luchamos con otras cosas, con princesas y Barbies, pero no con superhéroes ni Avengers. Pero estábamos viendo una película.
Y en esta película hubo una escena en que prendieron, no sé qué era lo que estaba pasando. El caso es que hay una persona que pasó a través de una turbina y se volvió picadillo, ¿sí? Picadillo completo, pero era un malo. Entonces, pues la película siguió y al final ganó el Capitán América o alguien, ¿sí? Entonces la conclusión de la película pues es que obviamente el bien triunfa sobre el mal, ¿sí? Pero cuando nosotros estábamos analizando la película y hablando sobre la película para poder concluir que no íbamos a ver ninguna otra película de superhéroes, una parte de las cosas que razonamos con las niñas era el poco valor de la vida de los seres humanos en la película, donde mataban seres humanos por docenas, ¿sí? Este ser humano en particular fue triturado de una manera desalmada, ¿sí? O sea, fue atroz, exacto, fue atroz y nada pasó, ¿sí? Y al final celebraron que ganó el Capitán América, ¿sí? Entonces lo que veíamos con ellas era el poco valor que se le tiene a la vida humana en esas películas, series y demás, porque lo mismo que pasa con los videojuegos, o sea, matan seres humanos porque ellos representan seres humanos, ¿sí? Y los matan por docenas, porque en la fantasía eso puede pasar y no pasa nada. Eso endurece el corazón y endurece el corazón de nuestros hijos, ¿sí? Entonces eso no es entretenimiento, porque el entretenimiento no puede ser algo que nos endurezca el corazón en ningún área, ¿sí? Ni en la parte de relaciones, en la parte de relaciones personales, ni en el valor de la vida del ser humano, ni en ninguna otra área nos puede endurecer el corazón. O sea que tenemos que cuidar los ojos de nuestros hijos para que ellos vean las cosas que los ayuden a razonar de manera adecuada. Por eso, ¿cuál va a ser el fundamento del razonamiento? Va a ser la palabra, ¿sí? Es lo que ellos van a poder usar para poder razonar adecuadamente, ¿ok? Y entonces, si nosotros no les damos a ellos la información real sobre la cual ellos pueden trabajar para razonar y los dejamos que se llenen su mente únicamente de imaginación y de fantasía, entonces estamos perdiendo como este momento del razonamiento. Y después ellos van a hacer las cosas porque sí o porque no, sin razonar lo que están haciendo y lo que están decidiendo. O sea que la dificultad que tenemos con los jóvenes queriendo vivir como adolescentes, dejándose llevar por lo que los otros dicen que hay que hacer, el problema no está en el momento de la adolescencia, en el momento de la juventud, ¿sí? El problema está desde antes, porque no les enseñamos a tomar decisiones razonando, ¿sí? Y decidiendo qué es lo correcto y qué es lo incorrecto, independientemente de lo que el resto de las personas estén haciendo. Entonces, el momento de decidir entre saber qué es el bien y qué es el mal es en la infancia, pero saber cómo tomar decisiones es durante la niñez, porque lo que hacen en la juventud es poner en práctica ese ejercicio de aprendizaje de cómo tomar decisiones, que lo aprenden es en la niñez, ¿ok? Bueno, desarrollo de hábitos de estudio y es que tengan, que puedan tener, saber como tiempos para estudiar, tiempo para hacer las actividades y que ellos aprendan a manejar esos tiempos y no dependan. De pronto cuando estaban más pequeñitos sí pueden depender del papá diciéndole es hora de esto, es hora lo otro durante la infancia, pero en la niñez tenemos que asegurarnos de desarrollar esos hábitos de la hora de levantarse, de tener el tiempo de comunión con el Señor o el devocional, a qué hora lo van a tener y cómo va a ser, que ellos ya sepan que lo tienen que hacer. Las actividades en la casa que van a ser responsabilidad de ellos, que no sea porque solamente las hagan si les dicen, sino que eventualmente ya tienen que aprender que las tienen que hacer y cuáles son, ¿sí? Y qué es lo que tienen que hacer. O sea, la casa funciona porque todos la hacemos funcionar y no solamente una persona. Tienen este alto rendimiento académico, hace referencia no a que les vaya muy bien, sino que tienen mucha capacidad de aprendizaje. Y pues hay un paso ya, el paso final y el paso completo, de lo concreto a lo abstracto, y es decir, de poder pensar en algo que sin verlo, sin tenerlo de forma concreta o física, sino poderlo abstraer, ¿sí? Porque es la manera en que uno abstrae conceptos. Ahí la pregunta que tú hacías del por qué, ¿sí? Ya no solamente esto es así, sino que puedo hacer una construcción abstracta de un concepto, ¿sí? Y es ese momento en que ellos están trabajando en eso.
son estos que dilatan las actividades independientemente del reloj. Sí. Pues nosotros tenemos noción de Ajá. claro, pero no sé en qué etapa y cómo pudiéramos ayudar. Ahí estaríamos hablando como del valor del tiempo y del manejo del tiempo, ¿sí? Se los empezamos a enseñar desde que son muy pequeñitos, desde que están así de un añito, ¿sí? Ahí les empezamos a enseñar qué es de día y qué es de noche. Por ejemplo, cuando les estamos enseñando muy pequeñitos que hay un tiempo que es para dormir, que ese es el anhelo de toda mamá, que los hijos entiendan rápido que por la noche se duerme, ¿no es cierto? Pero entonces, y es parte de lo que les digo que es bonito que Dios hizo, porque realmente para los niños hay una diferencia física real, ¿sí? En la que ellos pueden entender que hay un momento del día en que las cosas cambian, pero no solamente cambia porque hagamos silencio, sino que cambia porque efectivamente no hay luz afuera, todo está oscuro, ¿sí? Cambia de forma drástica, ¿sí? Entonces, desde que están muy chiquiticos les empezamos a enseñar que hay un tiempo para el día, para hacer actividades, y un tiempo para la noche para descansar. Primero, pues para que se quieran ir a dormir, que ese también es otro desafío, ¿no es cierto? Pero también les empezamos a enseñar el manejo por ejemplo, con la comida también. Hay un tiempo que es para comer, ¿sí? Que es una cosa que tenemos que evaluar cuando vemos jóvenes o niños que tienen esa como dificultades en el manejo del tiempo o con cualquier otra cosa. Lo primero para evaluar es yo como papá. ¿Cómo es mi manejo del tiempo? ¿Cuáles son las deficiencias que yo tengo en términos del manejo del tiempo? Una de las cosas, por ejemplo, que yo tuve y que estoy todavía trabajando, ¿sí? Fue entender cuántos son 5 minutos. ¿Sí? Porque es que uno le dice a los hijos en 5 minutos, o por ejemplo a mí me pasaba, no sé si a alguien más le pase, pero en 5 minutos vamos a hacer esto y a 15 minutos después, entonces, vamos a hacerlo. Pero ese tipo de cosas hace que ellos tengan una noción equivocada del tiempo, ¿sí? Porque le digo 5 minutos y realmente estoy dejando pasar 15. Entonces, si estoy dejando pasar 15 y su cuerpo y su mente están aprendiendo a calcular, ¿sí? Entonces lo que termina pasando es que para ellos 5 minutos se convierten en 15. ¿Sí? Pero la que tenía el mal manejo del tiempo era yo, no ella. Entonces es un ejercicio primero uno como papá preguntar en esto que uno ve que le falta, ¿sí? ¿Cuál es realmente cómo estoy yo? ¿Cómo estoy yo como papá primero? Si lo estoy entendiendo, si yo estoy valorando el tiempo, si hago las cosas oportunamente, si los papás, porque nosotros de adultos también tenemos nuestra vida llena de cosas que necesitamos en las que el Señor entre a corregir. Entonces, si nosotros aplazamos las cosas y lo dejamos para después, y lo dejamos para después, y lo dejamos para después, eso es algo que le estamos enseñando a los hijos a que lo hagan, ¿sí? Entonces, en ellos va a ser súper evidente, ¿sí? Porque nosotros queremos, como una manera que yo lo entendí es, o sea, usted de verdad quiere que su hijo sea obediente, pero usted no quiere ser obediente a Dios. ¿Sí? Entonces, ¿cómo queremos que sea obediente? ¿De qué obediencia es que le voy a hablar? ¿Qué obediencia es la que le estoy explicando si yo misma no soy obediente? ¿Sí? Entonces, ese siempre es como un lugar de evaluación antes de. Y en los diferentes momentos tenemos que irles enseñando que cada cosa tiene su tiempo. ¿Sí? Hay un tiempo que es para jugar, un tiempo que es para ordenar, un tiempo que es para organizar la casa, un tiempo que es para estudiar, y los tiempos los respetamos, ¿sí? Y hacemos las actividades que se tienen, hacemos las actividades que tenemos que hacer, ¿sí? El tiempo no puede ser únicamente tiempo de descanso. No podemos estar todo el tiempo en actividades de descanso, porque necesitamos hacer otras cosas. ¿Sí? Entonces tenemos que enseñarles desde que están pequeñitos, les vamos enseñando de a poquitos, pero les vamos enseñando desde que son pequeñitos. Por ejemplo, sentarlos a comer, ¿sí? Es el tiempo de comer y vamos a sentarnos a comer. Un error que a veces comete uno y que es fácil que uno caiga en esa situación es ponerle juguetes para entretenerlo mientras come. Y luego, pues obviamente cuando están más grandes, pues es más fácil que se dispersen cuando están comiendo, porque los enseñamos a estar entretenidos mientras están comiendo. Entonces lo que tenemos que hacer es como mirar si ya son jóvenes que ya no tienen un buen manejo del tiempo, pues entrar a hacer las correcciones que podemos hacer. Pero las correcciones las vamos a hacer de acuerdo a la edad que tienen, ¿sí? Porque pues ya no podemos tratarlos como si fueran infantes, ¿sí? Tenemos que hacerlos como si fueran jóvenes, que va a ser diferente, ¿sí?
Bueno, entonces acá tenemos el desarrollo social. Entonces, aprender a hacer uso del tiempo libre. Acá hay una cosa que es muy interesante y que lo escuchamos ahora muy a menudo, y es los niños que dicen, es que estoy aburrido. Sí, todo el tiempo les parece que los aburre. Entonces tenemos que enseñarles a valorar el tiempo y que finalmente el aburrimiento no es algo externo, ¿sí? El aburrimiento es algo interno, ¿sí? O sea que no es porque me pongan hay muchas cosas que me distraigan a mi alrededor que no voy a estar aburrido, ¿sí? Es porque yo tengo muchas cosas a mi alrededor y si yo decido, pues voy a estar aburrido, ¿sí? Y me voy a quedar aburrido tenga todas las cosas que tenga para hacer. Entonces tenemos que enseñarles a hacer uso de su tiempo libre y eso implica qué actividades vas a hacer, ¿sí? Entonces le podemos enseñar dándoles opciones, ¿sí? Nosotros diciéndoles, puedes hacer esto, puedes hacer esto, puedes hacer esto, puedes hacer esto, le damos opciones, pero no te quedas sentado diciendo estoy aburrido, espero que algo pase a mi alrededor que me haga desaburrir, ¿sí? Porque así no funciona. No es externo, es interno. Entonces tengo que decidir las actividades que voy a hacer. Como implica tiempo libre, esta parte en particular, el uso del tiempo libre, no es el uso del tiempo del horario que les estoy estableciendo, ¿sí? O sea que no es cuando yo les estoy diciendo la hora en que se van a levantar o que después vamos a desayunar o cuáles son las actividades que vamos a hacer, sino cuando tiene tiempo libre para decidir qué actividad quiere hacer. Tiene que aprender a tomar decisiones de cómo usar su tiempo de manera correcta. Y para los niños es algo tan sencillo como jugar, ¿sí? O sea, jueguen, porque el juego es importante para los niños, ¿sí? Pero digamos que el juego a un niño de esta edad no puede ser dirigido como que haya un papá que se siente a decirle, juegue a hacer esto así, esto así, esto así, sino que tiene que ser su imaginación funcionando, ¿sí? Entonces voy a imaginarme una situación y vamos a traer un disfraz o vamos a montar aquí una casa o vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro en su propia imaginación, ¿sí? Pero hacerla productiva, que ellos mismos sean productivos en las decisiones, en lo que están haciendo, ¿sí? Que no necesiten de algo externo para que no estén aburridos, es decir, por ejemplo, un videojuego, ¿sí? O que tenga que estar viendo televisión o que tenga que ser algo afuera que esté produciendo el entretenimiento, sino que ellos puedan usar su mente, ¿sí? Imaginarse situaciones y hacer y jugar. Ok, bueno, van desarrollando intereses personales y esto es muy importante porque es como un tiempo de desarrollo de habilidades, como lo veíamos ahorita en la parte de desarrollo físico. Una de las cosas que nosotros tenemos que hacer como papás, cuando ya nos vamos a sentar como a pensar en cuáles las actividades que vamos a hacer con nuestros hijos, es coger uno por uno, ¿sí? Entonces yo cojo mi hija mayor, María Claudia, ella tiene 10 años, ¿sí? Y hacer una lista. Cada uno de ustedes, esta es una actividad que deben hacer. Acá estoy haciendo como un paréntesis, explicándoles algo. Hacer una lista caracterizando a ese hijo, ¿sí? Y diciendo, María Claudia, ella es alegre, a ella le gusta hablar, tiene una habilidad con el lenguaje, todas las cosas que caracterizan a mi hija, ¿sí? Y tratando de pensar desde que era chiquitica, desde que nació hasta la edad que tenga en el momento en que estén haciendo el ejercicio. Y ese ejercicio se sigue alimentando a lo largo de la vida, o sea, no es que lo hagan una vez y ahí quedó, sino que siguen alimentando esas hojitas a lo largo de la vida, pero lo hacen de manera individual con cada uno de sus hijos. Porque los dones, los talentos y las habilidades que tienen cada uno de sus hijos puestas por Dios no van a ser las mismas, ¿sí? Entonces no podemos hacer una cosa genérica como los Pérez somos así, ¿sí? Sino que hay que mirar cómo es cada una de las niñas, ¿ok? O de los hijos, perdón, niñas son las mías. Y en esto, entonces, aquí está el tema de los intereses personales, porque en esa caracterización vamos a empezar a ver cosas que son para ellas o para ellos de manera individual valiosa y que hay que empezar a trabajar y desarrollársela durante esta etapa de la niñez, porque el desarrollo de esas habilidades personales durante esta etapa es lo que va a permitir que ellos durante la juventud sean productivos, ¿sí? Que hagan algo y que no estén por ahí perdiendo el tiempo, ¿sí? Alrededor de qué van a hacer algo, de las cosas, de esas habilidades que empezamos a desarrollar cuando eran niños, ¿sí? Porque esas habilidades son las que se van a ver efectivamente reflejadas y en las que van a ser productivos durante la juventud. Entonces, si nosotros nos dedicamos, por ejemplo, a que solamente jugaran videojuegos durante la niñez, ¿de dónde vamos a sacar un joven lector? ¿Sí? O sea, ¿cómo aparece así como de la nada?
¿sí? Entonces, desde que está pequeñito, y desde que están pequeñitos, tengo que cultivar en ellos, ¿sí? El amor por algunas prácticas, para que después durante la juventud las pueda ver produciendo de forma productiva. Tengo que durante la niñez trabajar en sus habilidades, en sus intereses personales, en las cosas que para ellos, en las que son hábiles, en las que tienen don, para que después en la juventud sean productivos, ¿sí? En la juventud lo vamos a ver un poquito mejor. Bueno, aquí entonces está el tema de los pares y la autonomía, y es el tiempo en que ellos tienen que poder entender que tienen amigos, pero que los amigos no son los que deciden quiénes son ellos, ¿sí? Sino que ellos tienen una autonomía, tienen un diseño, tienen un valor individual, y ellos toman la decisión de lo que quieren hacer y de lo que hacen. ¿Ya se completaron las 2 horas? ¿Ya? 5 minutos, perfecto. Entonces en 5 minutos termina. Entonces acá está esta última, que es el desarrollo espiritual. Entonces dice estabilidad emocional, que tengan la capacidad, un niño, a los niños ya tenemos que, o sea, no pueden terminar su etapa de la niñez sin que puedan expresar sus emociones, ¿sí? Y esto no es exclusivo para las mujeres. Las mujeres tienen que poder expresar sus emociones, y los hombres tienen que poder expresar sus emociones, ¿sí? Poderlas distinguir para no vivir por emociones, ¿sí? Sino que puedan vivir por principios, por lo que el Señor, por lo que es correcto por hacer de acuerdo a lo que el Señor nos haya mostrado, y no solamente por cómo me siento. Entonces tienen que poderlas expresar, y la manera en que trabajamos en que ellos puedan expresar sus emociones es que tengan quien quiera escucharlos, ¿sí? Necesitan a alguien que quiera escucharlos, ¿sí? Porque que los disipule en poder distinguir una cosa de la otra. Porque si ellos no tienen con quién hablar, pues no aprenden a expresar. ¿Y con quién creen que necesitan hablar? Con los papás. Si se quedan hablando únicamente con niños como ellos, ¿sí? Entonces no van a aprender a hacerlo. Porque los niños, ese es uno de los problemas de los pares que no vemos, muchas veces se habla de la necesidad de que los niños vayan al colegio por la socialización, pero uno de los problemas es, primero, que entendemos mal la socialización, porque la socialización es aprender a vivir en sociedad, y eso no lo pueden enseñar solo los adultos, ¿sí? Y segundo, porque lo que hacemos es aprender de uno que es igual que yo, ¿sí? No de uno que está en un nivel más alto, sino al mismo nivel que yo, que son los otros niños con los que estoy alrededor, ¿sí? Entonces, ¿de qué aprendemos? De la misma ignorancia que compartimos, ¿sí? Pues porque ambos niños están en un nivel de ignorancia, ¿sí? Nosotros como adultos sabemos que si queremos aprender a hacer algo, tenemos que preguntarle a alguien que lo sepa hacer, no a alguien que tampoco lo sepa hacer como yo, ¿sí? Yo no puedo ir a decirle a alguien, ¿tú sabes cambiar una llanta? No, ven, hagámoslo juntas, ¿sí? O sea, si ninguna de las dos sabemos, pues busquemos a alguien que sepa para que nos enseñe, ¿sí? Para que nos ayude y nos guíe. Pero lo que pasa con el tema de los pares es ese, que estamos los dos en ignorancia enseñándonos el uno al otro, ¿sí? Y lo que necesitamos es un adulto que ya sabe, que está comprometido con el Señor a aprender, porque no es que no la sepamos todas. Lo que tenemos es que estar comprometidos a que nos dejamos enseñar de parte de Dios, que sea el que lo esté guiando. Yo en este momento yo sé que yo puedo decir que sé un poco más que mi hija, ¿sí? Entonces ella va a aprender de estas cosas que yo sé de más para su vida, ¿sí? Pero no puedo esperar a que llegue un día en que estemos a la par completamente, porque yo no quise aprender más, sino que tengo que seguir aprendiendo más y aprendiendo más y aprendiendo más, porque ahí es donde está la sabiduría del anciano, donde el adulto puede ir y decir, quiero ir a hablar con ese anciano porque sabe más que yo, no porque el anciano se quedó en su nivel de adulto y no aprendió nada más, sino porque siguió aprendiendo cada vez más, ¿ok? Bueno, el refuerzo de su identidad, de su valor y de su identidad, esto es su valor en Cristo y su identidad en Cristo, ¿sí? Y esto es lo que significa ser hombre y lo que quiere decir la hombría, de acuerdo a los principios bíblicos, de lo que significa, independientemente de que estés casado o no, lo que significa ser proveedor, lo que significa ser cuidador, lo que significa ser líder, pero también para las niñas, este es el momento en que necesitan entender lo que significa ser mujer, porque chiquitas ya les enseñamos que hay hombres y hay mujeres,
¿sí? Y ya les enseñamos cosas que hacen los hombres y cosas que hacen las mujeres, o cómo más o menos es ser hombre y ser mujer. Pero en este momento de los 7 a los 12 años, estamos fortaleciendo su identidad, ¿sí? Entonces yo entiendo lo que significa, comenzamos a trabajar en entender lo que significa ser mujer para ser mujer, ¿sí? En lo que es la feminidad, ¿sí? Para que nuestras hijas no tengan que luchar con ser ayuda, ¿sí? Porque no, ser ayuda es terrible, porque no me tocó ser líder. No, porque el Señor quería que las mujeres fuéramos ayudas, y en el hecho de ser ayuda hay un valor inmenso, ¿sí? Pero necesitamos que eso quede grabado en el corazón de las niñas, y es en este momento, ¿sí? ¿Qué significa ser fuente de nutrición? ¿Qué significa ser cuidadora? ¿Sí? Entonces, tanto a los hombres tenemos que explicarles, porque eso no tiene que ver únicamente con el rol de esposo o de esposa, porque entonces uno no se vuelve mujer o hombre cuando se casa, ¿o sí? Sino entonces tenemos que saber qué significa ser mujer y hombre, para que luego cuando nos casemos pues podamos hacer un buen trabajo como esposos, y si no nos casamos podamos ser buenas mujeres piadosas, hombres piadosos, y tener un modelo de hombría y un modelo de feminidad, ¿ok? Pero es en este momento en que lo hacemos. Aceptar la autoridad y buscar entender las razones para la obediencia, ¿sí? Entenderlo. No es porque no es suficiente con ser obediente. Hay que ser, la sumisión no es solo obediencia, ¿sí? Porque la sumisión implica que yo lo estoy haciendo con mi corazón dispuesto. No solamente obedezco, sino que lo estoy haciendo porque estoy entendiendo lo que tengo que hacer y que es correcto por hacer, ¿ok? Entonces acá este se los puedo dejar con Diana, y este es un estudio de proverbios, de cosas que se pueden trabajar con los niños en este momento de la vida, ¿sí? Entonces está, por ejemplo, la Biblia es el manual para mi vida, y está 2 de Timoteo 3:15-16 y Salmo 19:7-14. Pues es una guía como de temas que uno puede trabajar con los niños para el desarrollo de su conciencia, para la formación de su identidad, que sirve para niños y niñas, y porque es a la luz de la palabra que ellos tienen que entenderlo, no solamente de lo que al papá le parece, sino porque eso no va a ser suficiente. Eso puede ser que un infante diga, bueno, sí, porque es que mi papá dijo, pero ya para un niño ya eso no es suficiente. Ya el niño tiene que entender las razones bíblicas que están detrás. Ahora sí pueden descansar.